Hola, ¿qué tal, Iglesia Tierra Fértil? A todos los hermanos en la fe que nos están viendo en esta transmisión. Siempre es un placer poder estar aquí compartiendo con ministros. Hoy le cambiamos un poco el sentido a la entrevista. Por lo regular hemos entrevistado a pastores con experiencia, pero ahora me voy a enfocar a pastores que están iniciando el ministerio. No son nuevos, pero han enfrentado las dificultades de estos tiempos. Entonces, el día de hoy quiero entrevistar a mi amigo Julio. Pastor, le bendiga, ¿cómo está? Bendiga, hermano. Bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí contigo esta mañana y gracias por la invitación y esperamos ser de bendición. Eso, gracias por aceptarla. Sé que fue casi de un día para otro, pero los tiempos no se ajustaban muy bien. Gracias por poder estar aquí. Bueno, iniciamos con las preguntas. Vamos a la que hago siempre de cajón. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo es que fue la dinámica en tu familia y cómo es que recibiste a Cristo? Bueno, fíjate que hablando un poquito de mi infancia, pues fui un niño con una infancia difícil en ciertas cosas. Por ejemplo, fui criado por mis abuelos de la edad de muy pequeño, una edad de meses de nacido, pues mi padre decidió abandonarnos, decidió dejar a mi madre y pues tuvimos que crecer con nuestra mamá solos en ese lapso de tiempo. Mi mamá tuvo que trabajar y salir a trabajar a otros lugares de provincia. Somos originarios de Veracruz y nos dejó con los abuelos, entonces también fui en cierta manera abandonado por la madre, por conseguir trabajo, por buscar el dinero, como llamarle. Entonces crecí en una cuestión hostil, Todo esto fue en Veracruz. todo en Veracruz, ¿En qué parte de Veracruz? en el puerto. Puerto de Veracruz. Entonces fuiste educado por tus abuelos. ¿Tus abuelos tenían conocimiento del Evangelio Nosotros ya conocimos el Evangelio, o bueno, mejor tradicional? dicho, mi abuelo fue el primero que conoció el Evangelio. Te cuento un poquito la historia, un poquito antes de mi nacimiento. Yo nací en Veracruz. Resulta ser que mi mamá estuvo embarazada de mí, Roberto, y Ujú. cuando mi mamá se embaraza de mí, tuvo complicaciones en el parto. Hubo complicaciones en el parto. Y cuando iba yo a nacer, ya estaba en los momentos del parto para poderse dar el nacimiento. El doctor le dijo a mi abuelo que había muchas posibilidades de que uno de los dos muriera, si no es que los dos, porque era muy arriesgado. En ese entonces no había ultrasonidos para saber qué sexo eras. La tecnología que hay Ajá, ahorita. Ujú. no había esa tecnología. Entonces no sabíamos si iba a ser niña o niña, no sabíamos. Entonces mi abuelo, eso es citando a mi abuelo en sus palabras, ¿no? Que nos contaba, decía, ¿sabes qué? Cuando pasó eso, yo lo único que hice en ese momento, dice, lo que se me ocurrió en ese momento es salir afuera del hospital y había un área empastada, dice, y me hinqué al cielo. Y en ese momento le dije adiós y le pedí perdón y le dije a Dios, le hice una promesa a Dios y fue que no tocaría a una mujer que no fuera mi esposa en vida, porque mi abuelo Ok. era mujeriego. Entonces cuando terminó, para eso dice, había muchísima gente a mi alrededor. Algunas gentes oraron conmigo y otra gente se rieron de Se mí. burlaron, claro. Y ya cuando terminó la oración se metió otra vez al hospital y cuando se metió el doctor le dijo que ya habíamos nacido, que yo ya había nacido, Ujú. que había sido varón y que mi mamá estaba fuera de peligro. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 10 de febrero del 82. Del 80. Ya vas a cumplir años. Así es. Ok, para ir preparando el regalo. Por favor, Ok, ¿no? y él hace esa oración, ve el milagro y él continúa en su relación con Dios Sí, ahí te o... va otro dato interesante que, bueno, en algunas personas dicen que no debo decirlo pero creo que si lo digo es porque es importante. Ujú. Pero un dato curioso que pasa en este proceso de la promesa entre Dios y mi abuelo, el resultado fui yo, Ujú. pero no éramos cristianos, Roberto, nunca habíamos sido una iglesia cristiana, o sea, mi abuelo fue caballero de la Guadalupe 22 años. Los que no saben, usted sabe lo que es eso, ¿no? Los que escoltan a la Ajá, Virgen los que en la cargan a fe. la Sí, Virgen, sí, ¿no? sí. 22 años fue caballero de la Virgen, era un católico de hueso colorado,
Mi abuelo tenía las imágenes de la Virgen Guadalupe de 1,5 metros, 2 metros en su negocio, en su casa. No, éramos católicos. Entonces, cuando yo nazco, o cuando, perdón, cuando yo nací, mi mamá se da cuenta de que yo nací con una diferencia que no era normal. Y resulta ser que yo nací circuncidado. Ok. Entonces, cuando mi mamá se da cuenta, le dice a los doctores que por qué me habían hecho eso, si no había autorizado a mi mamá a hacerme esa operación, Naciste judío. llamarle así. Entonces el doctor dijo, no señora, es que no se le hizo nada, su hijo así nació, Wow. así nació. Entonces mi mamá dijo, no, pues que no, ¿cómo puede nacer si no es imposible? Pues que no sabemos, así nació su hijo. Y bueno, entonces ya estoy contando en el 82, ya por el 89, mi abuelo conoció a Cristo. Por para eso mi abuelo conoció a Cristo porque mi abuela se enfermó de cáncer. Tenía cáncer en la matriz. Ok. Y bueno, antes de ir a la iglesia y todo eso, pues obviamente que usamos los recursos científicos, doctores y doctores y doctores. Para hacerte la larga, mi abuela ya apestaba, ya olía feo. Ya su piel se estaba Sí, ya era un descomponiendo. cáncer muy difícil, muy difícil. Ujú. Y mi abuelo pues se gastó todo el dinero, se gastó todos los recursos. Mi abuelo trabajaba de envasadero, de pescador, Ok. vendía pescado y compraba y vendía, perdón. Y en Veracruz eso les va bien, ¿no? Ajá, en ese Económicamente. entonces vivíamos en Alvarado, Ujú. que es una parte de Veracruz. Y vivíamos en Alvarado, mi abuelo tenía una bodega. Entonces perdió la bodega, perdió todo, al grado de quedarse afuera en un puestito de madera aliñando pescado. O sea, perdió todo porque la enfermedad se llevó todo el dinero que mi abuelo tenía. Ujú. Pero para eso entonces había una persona que le decían el papita. Así era un Papita, brother, un hombre. ajá, un hombre. Le decían el papita con el sinónimo de despectivo porque era cristiano. Ok. Como decirle papa, pero papita porque estaba chaparrito. Ok, ok, ok. ¿Sale? Porque Ujú. pues, siempre predicaba, ¿no? Y ese varón, cada vez que pasaba por el puesto de mi abuelo, fíjate, cada vez que pasaba, desde que venía a una distancia de unos 10 metros, ya venía gritando. ¿Evangelizando o saludando? Venía gritando y le gritaba a mi abuelo, Silverio, Silverio, Dios te ha llamado. Entonces mi abuelo cada vez que lo escuchaba le daba un coraje, porque mi abuelo era católico. Se sentía avergonzado de que le iban gritando desde allá. Sí, ¿cómo es que la persona a la cual le hacían una actitud despectiva se refería a él? Entonces mi abuelo se enojaba mucho, le dijo, por favor, te prohíbo que me hables y me grites eso. Si mi abuelo lo encaraba, le decía, pero todos los días le decía lo mismo. Todos los días, todos los días. Hasta que un día mi abuelo le dijo, bueno, ¿qué tiene? O sea, ¿cuál es tu problema conmigo? Y le dice, citando a mi abuelo, le dice que este hombre le dijo, lo único que te quiero decir es que tú has sido escogido para servir a Dios y tú eres pastor. Eso. Así le dijo el varón a mi abuelo. Ujú. Y bueno, y no solamente, recuerdo, me dijo, y no solamente tú, sino tu descendencia. Ok. Y bueno, entonces estoy contando que eso pasó. Y con el tiempo mi abuelo decide ir por primera vez a una iglesia porque mi abuela estaba enferma y le dijeron que Dios podía sanar y que Dios podía curar la enfermedad y que Dios podía hacer muchas cosas, ¿no? Y mi abuelo decide ir a la iglesia y todo. Y no pasaba nada. Y entonces mi abuelo continuó yendo, continuó yendo. Y me acuerdo que nosotros nos llevaba a la iglesia y yo me dormía en las bancas. Pues tenía un niño, era un niño de 6 años. A los 6 años tú empezaste a ir a la iglesia con tu Ajá. hermano. A los 6 empecé a ir a la iglesia. Ujú. Y bueno, pues nos dormíamos en la banca, ¿no? Y recuerdo que la primera canción que hasta el día de hoy me acuerdo que escuché en la iglesia fue una que se llama En mi corazón hay banderas de amor. Claro, banderas. Ajá. Sí, sí, sí. Esa Un clásico. canción ha sido marcada de por vida porque fue la primera canción que yo escuché de niño, imagínate. Sí, yo también la escuché de niño en la iglesia. Entonces, dices tú, pues nunca había escuchado una canción más que esa y esa me gustó mucho. Ujú. Entonces, porque explicaba la inmensidad o la grandeza de Dios, que no hay Ujú. lugar donde no pueda
o que pueda ser suficientemente grande para que él esté adentro. O sea, es demasiado grande para todo. Entonces decía yo, wow, si este Dios existe, es va a ser bueno, ¿no? Pero bueno, y resulta ser que mi abuelo se bautiza, güey. En ese mismo año, Sí, en ese mismo en ese tiempo, en temporada. temporada, Ujú. se bautiza mi abuelo, y bueno, ya que se bautiza mi abuelo, pues se bautiza mi abuela, y resulta ser que mi abuelo ora por mi abuela, porque le dijeron que él podía orar y que Dios podía escuchar su oración, entonces mi abuelo empezó a orar por mi abuela. Y te digo una cosa, que mi abuela sanó de cáncer. Gloria a Dios. O sea, en tu casa llegaste a ver los milagros Sí. palpables. Es decir, donde hay un diagnóstico médico y hubo un cambio radical. Definitivamente experimentamos o experimenté cosas sobrenaturales. Y, pues, te puedo contar muchas más cosas, ¿no? Ujú. Pero bueno, contando tu pregunta, mi infancia fue esa. Crecí en un lugar cristiano o una casa cristiana. Recuerdo que pues mi mamá no llevaba una vida buena. Porque mi mamá trabajaba, pero los trabajos que mi mamá tenía pues no eran sanos, ¿no? No eran Con el trabajos mejor ambiente. con el mejor ambiente, digamos. Ujú. Entonces, Pero tú mirabas frecuentemente a tu mamá o tú estabas 100% con tus abuelos y en temporadas. en En temporada. temporadas pasaba con mi mamá, en temporadas pasaba con mis abuelos, temporadas pasaba con unos tíos. Pero cuando dices temporada, es decir, te ibas a vivir con tu mamá, ustedes dos solos, Sí, y después te regresabas con tu abuelo, te ibas con tus tíos, pero de toda la familia nada más tus abuelos eran los que estaban yendo a la iglesia. sí, Tú. nada más. Entonces, en mi misma infancia, allá como por los 10 años, yo creo, mi mamá fue a Alvarado. Nosotros ya teníamos cultos en la casa de mi abuelo. Ok. Ya venía el pastor a hacer cultos, Servicios, ¿no? ajá. Entonces, no eran células, pues eran cultos, pero en casa, ¿no? Ujú. Habían canciones y daban una palabra y estábamos ahí todos sentados en la sala escuchando. Mi mamá llegó y mi mamá bien escéptica, ¿no? No quiero nada con esto. A mí ni me meten en su rollo. Yo no quiero nada que tenga que ver con la religión. Mi mamá pues llevaba una vida desordenada. Y un poco de rencor en su corazón. Pues llamarle así, pues yo creo que los golpes que la vida le dio la tenían como que su corazón endurecido. Sí. Pero bueno, el punto fue que en una de esas idas, mi mamá cuando llegaban los hermanos se metía a la recámara Ok. y no salía. Y yo le decía, mamá, o sea, vete, vamos a escuchar lo que dice los pastores y los hermanos, es bonito, le decía yo. Y mi mamá, no, 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 hijo, ve tú si quieres, yo la verdad no quiero saber nada de eso. Bueno, en una de esas, citando a mi mamá a lo que ella menciona en una de las veces que predicó su testimonio, ella dijo que un día cuando se le hace la invitación y cierra la puerta, escucha una voz que le dijo, o te ubicas o te lo quito. O te ubicas o te lo quito. Así. Ok. ¿Y ella cómo reaccionó? Reaccionó de la manera que abrió la puerta y se sentó a la sala. O sea, ya como con un temor o algo de que estaba pasando. Ya. Entonces, mi mamá empezó a escuchar, 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 y como a los 3 meses se bautizó, que hasta el día de su muerte fue fiel a Cristo. Gloria a Dios. ¿Y eso fue ya en tu adolescencia? En mi niñez, Niñez, todo eso, niñez. No sí, tenías ni 10 años cuando esto pasó. nada, era un niño. ¿Y cómo fue el transcurrir de Veracruz a venir a Tijuana? ¿Eso fue muchos años después? ¿Fue en una temporada siguiente? Digamos que yo vengo a Tijuana en el 98, vine por primera vez. En el 98, Eras joven. sí, tenía yo 16 años. 16 años. Tenía yo, y venía con la intención de cruzar al otro lado. Porque mi Llegaste. mamá estaba en Santa Ana. Ok, ella se vino Ella se vino a primero trabajar. a trabajar y tú te viniste solo siguiéndolo. Ajá, yo vine aquí a Tijuana, tengo unos parientes aquí. Y venía un de paso para, pues, cruzarme, ¿no? Pero decidí no cruzarme, no quise, me dio miedo tal vez, incertidumbre, dije no, y me quedé con mis primos, con los primos de mi mamá. Y mi mamá vio que no iba a pasarme, pues mi mamá se deja venir para acá. Y, Y tu mamá estaba ya de forma ilegal.
o ¿Es legal? ilegal, ¿no? Sí, legal. Ok. Entonces, llegas aquí, como muchos, yo creo que llegan a Tijuana, todos con muchos con la mentalidad de cruzar, pasan cosas, no, decides no hacerlo. ¿Aquí te estabas congregando o hubo un tiempo que te alejaste de la iglesia? No, fíjate que yo pasé una crisis religiosa en mi vida. Eh, experimentamos muchas cosas difíciles. Una de las cosas más difíciles que experimenté fue la falta de formación. Pudimos ver muchos milagros, muchas cosas extraordinarias que Dios hizo, pero no teníamos un claro objetivo a seguir. No Pues, fuimos discipulados, no fuimos enseñados. Mi abuelo tenía una idea muy particular de mencionar que el instituto pues era del diablo, porque era mucha letra. Tenía un versículo que marca en la Biblia, ¿no? La mucha palabra mata mata, espíritu, ¿no? sí, sí, sí. Y esa palabra la tenía él muy arraigada y mal interpretada, obviamente, Sí. pero en su poca, o en su ignorancia y en poco conocimiento de la escritura, porque a veces solamente pensábamos que la oración era lo suficiente. O sea, Entonces, tenían suficiente fe, pero faltaba la educación así, teológica, educación cristiana, ándale. por decirlo. Entonces, no había eso, ¿no? Entonces, hoy en día lo puedo decir, éramos muy liberales emocionalistas, porque nos dejamos llevar por la emoción. Y eso tiende mucho a que si me equivoco, fue el diablo. Ujú. Yo no fui, no fue mi carne dándole yo pie a la carne, sino que el diablo me llevó y reprendemos al diablo y se lavan las manos y cuando vienen a Dios, pues vienen con eso de que otra vez como renovar cada rato, Así. como un círculo que tenía el pueblo de Israel. Es una cuestión viciosa, ¿no? Ujú, Que en lugar de ayudar a crecer, pues te ayuda a menguar en la fe, en la poca fe que tienes, ujú. te ayuda a menguar. Entonces yo llegó un momento en que me harté. O sea, te hartas de esas cuestiones eclesiásticas, religiosas, legalistas, Hipócritas, ¿sabes? ah, Ujú. hipócritas, que no te ayudan a crecer, sino te ayudan a mantenerte en una religión vacía. Vacía lo digo porque el hecho de que Dios hace un milagro no significa que Dios está en tu corazón. Ujú. O sea, el hecho de que tú tengas a Jesús en tu corazón nos da una perspectiva de saber que tu vida tiene que ser Diferente. diferente. Y mi vida era igual. Por eso es que Jesús cuando sanaba también decía, tu fe te ha salvado. Ujú. Y hacía la diferencia de la sanidad a la salvación. Y creo que es algo que está adoleciendo la juventud hoy en día porque no hemos evolucionado mucho como iglesia. No hemos cambiado. No sé si es la palabra correcta evolucionado, pero se siguen con viejos hábitos y las nuevas generaciones, si hay de algo están hartos, es de la hipocresía. Y Sí, que, yo pienso que no es algo de la generación nueva, es algo de lo que hemos vivido desde siempre. es decir, Fíjate que tengo un punto de vista, ¿no? Y a veces a veces ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. ujú, A veces solamente somos cristianos por monotonía. Somos cristianos por catálogo, ¿no? Pero no somos cristianos por principios. Algunas personas son cristianas por descendencia, por por tradición. tradición, como ser católico, como ser Ujú, otra religión más. ujú. Creo yo que yo hablaba ayer con mis líderes, para ser precisos, el día de ayer tenía yo junta con ellos, estamos trabajando en el área celular y tratando de ayudarnos a desenvolver nuestro liderazgo, a crecer nuestro liderazgo. Aprendíamos acerca de, para empezar, qué es un discípulo, ¿no? La gente quiere yo le decía, toda la gente quiere servir a Dios, Roberto. Todos quieren servir a Dios. Y yo les diga, pero ¿a qué Dios quieren servir? Al que les enseñaron o al que muchas veces tienen una noción Ah, de Dios, exacto. Entonces, no que conocen. a veces nosotros servimos a un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Ujú, ¿Por qué? Porque cuando tú sirves a un Dios que tú solo te has creado, que tú solo te has formado, porque podemos formarnos dioses, eso es ujú. lo que dice la Biblia, ¿no? No te harás imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque de todo podemos ser un Dios.
Sí. o algo a quien nosotros le damos esa devoción Darle la fe a ese o darle objeto. la fe a eso, ¿no? Ujú. Entonces yo le decía, la Biblia dice que tenemos que discipular, pero para discipular tienes que ser discípulo. Y el discípulo también es una referencia a un sinónimo de disciplina. Entonces, tienes que ser disciplinado. ¿En qué? Ahora, me llevo a entender y decirles, la Biblia Jesús dijo bien claro, el que no guarda mis mandamientos no puede ser mi discípulo. ¿Y Ujú. cuáles son los mandamientos? Amar al Señor tu Dios y, bueno, ya lo sabemos, Y a tu ¿no? prójimo como a ti mismo, que Ajá. se reducen ahí, se Y resumen. después de ahí te das cuenta que nos vamos a Hechos capítulo 1 verso 8 que dice, y me seréis testigos. Y todos sabemos que la palabra testigo pues es un mártir. Y entonces te das cuenta en las características de un discípulo que tiene que sufrir persecución, tiene que sufrir desnudez, tiene que sufrir penalidades, tiene que sufrir vituperios, tiene que Entonces es un montón de cosas que sufre un discípulo porque su característica es seguir a Cristo cueste lo que cueste. Y muchas veces vas a dejar cosas abandonadas en el camino. No abandonadas en el sentido de que no te importe, sino que mucha gente se va a bajar de tu barco. Tienes que dar prioridad. Ajá, Tienes que dar prioridad y no todas las personas que están a tu alrededor le dan la misma prioridad. exacto. Es algo que se vive en, creo que todas las familias cristianas. Porque tal cual como hay una mujer que es entregada a Dios o un hombre entregado a Dios, tal vez la pareja no está en la misma sintonía de fe, en el mismo yugo, podemos decir. Y fíjate, eso es muy puntual, Roberto. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué nos idealizamos en que es normal? Eso no es normal. O sea, no es normal. La Biblia hace referencia a que si un hombre o habrá dos y uno será tomado, uno será dejado y pensamos que debe ser normal que el esposo o la esposa no quiera nada con Dios. Ujú. Entonces, eso no es correcto. Dios no quiere eso de nosotros. Pero ¿por qué lo normalizamos? Decimos, ve tú. El dicho caso de los matrimonios cristianos. Ve tú. Yo ahorita no puedo. O hazlo tú y yo no. O así. Entonces siempre hay como no sé, una demanda hacia el otro, ¿no? O sea, ¿tú quieres? Tú hazlo. Por lo regular es el hombre, ¿no? Que delega, ¿no? Sí. Yo traigo el dinero y tú te encargas de lo espiritual. Ve tú. Ajá. Que es lo que se ha vivido muchas veces en la iglesia mexicana. Digamos que, ¿cuánto es el porcentaje de las asambleas en las iglesias hoy en día? De 10, 8 son mujeres. Sí. Y estamos luchando mucho porque sean los matrimonios, pero en la cultura, tal cual en la que vivimos y que muchas veces no queremos dejar, va primero la mujer. ¿Ok? La mujer es encargada espiritualmente, incluso la educación de los hijos, ¿no? Tú encárgate de corregirlos y el hombre trae dinero y descansa. ¿Sí? Pero, Entonces, por muchos años, la educación cristiana no ha sido partícipe ujú, en la vida de los cristianos. Hablando de cristianos, yo, referente a esa palabra, pues sabemos que la palabra cristiano solamente se menciona 2 veces en la Biblia y solamente para ser despectivos. Será una palabra despectiva para de los no de los creyentes. no creyentes, ¿no? Ujú, Entonces, la palabra a nosotros nos llama a ser creyentes ujú. y de ser creyentes nos llama a ser discípulos. O sea, cuando tú llegas a Cristo eres un creyente, pero cuando tú te vuelves a Cristo eres un discípulo. ¿Por qué? Hay una diferencia entre un creyente y un discípulo, que significa compromiso. Ujú. Un creyente no se compromete. Un creyente asiste a la iglesia, un creyente diezma, un creyente ofrenda, pero no se compromete. Y un discípulo sí da la vida, Y cuando hablamos de la vida, no solamente es de una manera literal. literal de cuerpo, sino de intereses. Eh, Porque es negarte a muchas cosas que tú quieres, pero porque dices, amo a Dios y Dios es la prioridad. Y no todos tienen ese compromiso que tú dices. no tienen ese compromiso porque no tienen esa relación. Pero, regresando un poco a tu testimonio y a todo esto que nos estás narrando, la situación con las nuevas generaciones se dan cuenta. Tal vez no lo ponen los conceptos como lo estamos poniendo, pero las nuevas generaciones se dan cuenta de que no todo es parejo, de que no todos tienen una devoción. Entonces empiezan a pensar que son personas específicas porque viene una iluminación del cielo y esas personas específicas son las que son llamadas a ser pastores o son llamadas a ser misioneros. Y piensan que eso no es para ellos porque no han vivido ninguna experiencia. Pero la educación cristiana nos llevaría a que Dios nos quiere usar a todos. No segregar y decir tú sí, tú no, tú sí, no, tú no. Dios nos ama a todos y Dios nos quiere usar a todos, pero no todos están dispuestos a tener ese compromiso que tú dices.
Tú en tu juventud, 16 años, llegas aquí, pero ya no estabas en la iglesia, Ya no. ya no, por todo lo que habías vivido en la adolescencia, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Y cómo fue tu regresar a la iglesia? Ah, digamos que mi mamá siempre fue obstinada, bro. Siempre fue obstinada. Fue una mujer que luchó mucho, eh, que peleaba mucho en oración por la vida de sus hijos. Yo soy el menor de tres. Tengo dos hermanas más grandes que yo y soy el más chico. Entonces mi mamá peleó mucho en la vida espiritual y, y en la vida física, ¿no? Tratar de convencernos de regresar a la iglesia y bueno, yo me casé a los 20 años. A los 20 años me casé y formé una familia con mi esposa y una vez casado, pues yo hice mi vida de la Sí. manera más conveniente, ¿no? Entonces, ¿A tu yo, esposa la conociste no, ahí te va. fuera de? Yo vine a Veracruz en Ajá. el 98, antes, en 99, 92, no me acuerdo si fue 99, 2000, en el 2000 me regresé a Veracruz. Me regresé a Veracruz porque fui pues, a vacacionar, a ver qué pasaba. Y me fui a vacacionar a Tú Veracruz, ya con 18 años. ya con 18 años. Ya llegué a Veracruz y bueno, me quedé en Veracruz hasta el 2002. Hasta el 2002, 2 años me quedé. Y en esos 2 años yo conocí a mi esposa. Pero, pues mi esposa tenía novio, yo tenía novia y el chiste es de que su mamá de mi esposa iba a la iglesia de mi abuelo. Esta historia la saben tus hijos porque la van a ver. Ah, sí, Sí, bueno. Ok. sí. Entonces, mi esposa la conocí en la iglesia en la iglesia de mi abuelo porque su mamá iba ahí y su mamá le decía a mi esposa que si no iba a la iglesia no le daba permiso salir con el novio. Entonces, ella iba ahí. Pero yo, Entonces sí conociste en la iglesia tu esposa. ahí, Ok. en la iglesia la conocí. Pero no eran cristianos los dos. Ella no, y eso supone que sí. Se supone. Se supone, porque Ok. ella iba, aquí es donde marca la diferencia de todas las cosas, van a decir, Ujú. ¿cómo? Sí. Porque yo tenía que estar en la iglesia, yo tenía que estar en la iglesia sí o sí para dormir en casa de mis abuelos. Ok. La Porque ellos regla. decían que no podían tener a este, Hereje. un pagano que no quisiera nada con Dios. Para ellos estar con Dios era que estuviera yo en la iglesia, Sí. independientemente de cómo estaba viviendo, Si orabas o no, quién sabe. ¿no? Y déjate de eso, todavía yo ministraba en el altar, o sea, era músico. Ok. ¿Desde qué edad empezaste a tocar la música? Soy mi niño. Ok. ¿Y qué tocabas? En ese entonces tocaba las tarolas, un Vamos, instrumento de percusión. es como batería. Ujú. Ajá, tocaba las tarolas. Soy ignorante en la música, pero puede ser. Ok. Ok, te perdonamos. Ok. Entonces tocaba yo las tarolas en la iglesia con mis abuelos y pues en la iglesia de mi abuelo era una guitarra acústica y las tarolas era algo muy sencillo, pero muy, muy agradable, ¿no? Entonces, pues No, como no, todo músico engreído sin no Cristo, digas eso porque luego se pueden ofender algunos músicos. Digo. ¿no? Como todo músico engreído sin Cristo, pues sentías que nadie podía más que tú, ¿no? Entonces, mi esposa se fijó en mí porque decía que tocaba bien y que porque lo que tú quieras, ¿no? Entonces Ok. empezó a sentirse atraída por mí, pero pues yo, en el momento, pues yo tenía novia y somos que... Yo lo menos que quería era tener una bronca con alguien de la iglesia por mí y que mi abuelo tuviera ese problema. Ujú. Pues no quería ese tipo de problemas, ¿no? O sea, afuera sí, pero en la iglesia no. Así es. Entonces, ya desde muy joven empecé a tener relaciones con mujeres. Entonces, yo no quería ninguna cuestión que tuviera que ver. Ujú. Entonces, yo no, ¿sabes qué? No. Cuando decirte lo que, bueno, sé como comercial, ¿no? Pero cuando decirte que yo salí con mi esposa un mes y ni la mano la agarraba. Y decía, ay, qué buen cristiano. No era por cristiano. No, o sea, Ah, te puedo haber tomado ese concepto de que está tocando la alabanza y qué buen cristiano, pero tú tenías otros estándares, parámetros que decías en la iglesia, ¿no? sí, o sea, en esa oportunidad que yo salí con ella fue porque yo le dije que si queríamos salir. Ujú. Y salí con ella un mes. Y ella acababa de terminar con su novio.
Y yo también terminé con mi novia y ¿sabes qué? Pues nos dimos la oportunidad. Fui a pedir permiso a su casa para salir al cine, pero ni la mano le agarraba, o sea, nada, ¿Y nada, qué dijo ni la mamá de ella? Ah, es el muchachito que toca la el nieto del percusión, pastor. es el nieto No, es un buen muchachito, Sí, y mi suegra va a ver el video. Saludos a tu suegra, bendiciones. Y y bueno, el chiste fue que salimos al cine un mes y todo el rollo, y ya después mi esposa me marca, en ese entonces mi amiga, y me dice que había regresado con su novio. Y ¿Ya te habías recuerdo, encariñado tú? ¿Ya habías sentimientos? pues sí había sentimientos, pero era, La pregunta que quiero es, ¿te dolió o no te dolió esa frase que dijo? Ya regresé fíjate con que mi no, ex. no Ok. me dolió. Sentí así medio raro, pero dije, Saludos a tu esposa porque hoy duermes afuera, pero también. sí, ¿no? O sea, no era así como que, No. qué fuerte, ¿no? No, porque no hubo esa, ¿cómo se llama? No sé cómo decirle, no unimos nada. No había química, Ah, o no sea, había química sí había. no había, bueno, no soy Cupido, no soy Doctor Corazón, entonces más o menos entiendo la idea, espero que el que ¿Qué? vea también. Entonces, no habíamos tenido nada que ver, o sea, ni nada, o sea, no había como que, o éramos novios y ya me dejaste, no, Mm, no, nada, nada. sí, sí, sí. Nada. Era normal, entonces ella tomó su decisión y bueno, entonces dije, pues está bien, no te preocupes. Ya, ya, lo que iba a ser, lo que no iba a ser, no iba a ser. Yo tenía, mi mente era vaga, yo era vago, Ok. No yo tenías era, ningún plan, no tenías nada, vivías al día. sí, yo era vago. Mm. Y yo era vago, entonces, no me interesaba, no estaba tan interesado en decir, sí quería hacer las cosas bien con ella, porque yo había dicho que quería hacer algo diferente, o sea, yo estaba harto de la misma monotonía todo el tiempo, ¿no? Yo nunca había tenido una novia así de decir, ah, pues mi mamá, oye, no, nunca, bro, nunca había tenido una novia así. Todas eran del momento, de la fiesta, o Informal. del lugar, como Ok. tú quieras llamar. De una semana, otra semana ya era otra, así. Tus congregantes van a ver esto. Sí, ya sé. No, ya se los he platicado también. Ok, Sí. sí, sí. Y entonces, esa era mi posición juvenil del momento, de la misma manera, como te decía, de la falta de educación y disciplina y mentoría Y dirección, ajá, lo y que te iba a decir. dirección, Ujú. estaba totalmente errado, no tenía un lugar preciso de para dónde llegar ni para dónde hacerme. O sea, cuando no tienes una formación, pues no tienes una forma de crecimiento, ni siquiera sabes si estás bien o estás mal. Bueno, si sabes que estás mal, pero nadie te lo dice. Entonces te ponen a tocar en la alabanza, te ponen a hacer esto porque tienes que estar, o sea, porque es parte de un requisito, ahora sí como fariseos, ¿no? Ay. Subes si estás bautizado. Quién sabe si se quiere bautizar, pero con tal por subirse, Así se es. bautiza, sí. Sí, Ujú. entonces todas esas cosas se fueron dando, ¿no? Todo. Llegaba la gente y aceptaba a Cristo, ¿no? Con una oración y después ya no lo volvías a ver, entonces son cosas que uno aprende Sí. de la escuela vieja, ¿no? Y bueno, entonces llegando al punto, entonces, pues ya recuerdo bien claro que iba a ser mi cumpleaños. De hecho, este 10 de febrero cumplo 21 años de novio con mi esposa. O sea que en tu cumpleaños empezaron a andar. En mi cumpleaños empezamos a andar. Yes. ¿Y dónde crees que nos fuimos? Al puerto. No, vamos en el puerto. Porque fueron a la ciudad. No, nos fuimos al carnaval. Muy buen lugar para empezar una relación. Nos fuimos al En el mundo, carnaval. digo. Sí, o sea, Sí, 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 estoy sí. hablando que yo siendo cristiano, siendo un Ajá. levita, siendo un hijo de Ajá. pastor, como tú quieres llamarle. Se supone que yo debía llevarla a ella a un lugar, pues, Vamos al congreso. Después del congreso nos hacemos sí, ¿no? Vamos a la compra, vamos al campa, ¿no? No, la llevé al, carnaval. al carnaval con mis amigos, que todos eran una bola de borrachos, todos éramos unos borrachos. ¿Pero iban a la iglesia tus amigos o no? No, hay ninguno. Ninguno. Ahora tú eres el único. Yo era el único cristiano que no era cristiano, Cristina. Decimos. Bueno, etiquetas más, etiquetas menos. ¿ok? La llevaste, ahí se hicieron novios. No, ahí la llevé a cotorrear. Y ya en el transcurso de la tarde, ya casi para regresarnos, pues ya le dije Se qué dio. onda. Se dio. Y ya dijo, Ujú. no, pues sí. Ok. Entonces el 10 de febrero del 2002 empezamos a ser novios. Oh, yo tenía 12 años, yo era un bebé en ese momento. Cuando tú ya empezaste esa una relación. Sí. Sí. Entonces,
empecé a ser novio con ella y de ahí para adelante. Te estoy ¿Cuánto tiempo diciendo duraron de novios? 9 meses, 9 meses, o sea, ni el año y paz. ni el año. Firma aquí. En serio. Sí, ¿Y de quién fue la iniciativa o cómo fue la propuesta? yo le propuse matrimonio. ¿Sí? Sí, yo le puse matrimonio de una manera muy rara, pero así. ¿La ¿Por quieres qué? platicar o la dejamos para otra? Porque te lo cuento rápido así. ¿Por qué? Porque estábamos acostados en hamaca. A una hamaca en Veracruz, afuera de la casa de mi suegra, de mi su abuelita. Ok. En lo oscurito, un arbolito, y platicando, no sé qué. Y le dije, oye, ¿y si nos casamos? Ok. O sea, sin anillos, ni Ah, planeación, ni no, nada, nada nada. más es una idea. Paz. Sí, sí, sí nos casamos. Y ella ni tarde ni perezosa. No, sí. Ya tengo el papel aquí. Mi esposa tenía 17 años en ese tiempo. Ajá. No, fue en febrero. Creo que fue como por junio, Junio. porque ella iba a entrar a la escuela. Iba a entrar el primer semestre de la universidad. Que a sus 18 años ya iba a entrar a la universidad. Ajá, ella entró a la universidad a los 17. A los 17. Sí. Ok. Y recuerdo que, bueno, me dijo que sí y todo, entonces pues yo ya fui y me compré un anillo de compromiso, que fui a una casa de empeño a comprarlo porque no tenía para más. Y oye, ¿sabes qué? Quiero un anillo para compromiso. Me dieron uno con una pedrita negra aquí. Yo se lo llevé, pero ni siquiera de compromiso. Era el que alcanzaba, ¿no? Pues eso me dijeron y yo no tenía ni idea lo que era un anillo de compromiso, güey, no sabía. Ujú. Y bueno, fue un punto que pues fuimos a hablar con su familia, le pedí la mano a su mamá. Y bueno, ya, hicieron un caldo de jaiba con pescado y camarón y todo muy rico. Y bueno, llegó el momento, entonces el 15 de noviembre del 2002 me caso con mi esposa. Aún ella tenía 17 años. Tú ya tenías Para eso 20. mi esposa tenía que tener la firma de su mamá Sí. para poder casarme. En ese tiempo se podía casar los menores de edad, ahorita ya creo que no. No sé la verdad. Legalmente creo que no se pueden casar los menores de edad. No. Sí, nosotros se podían casar con la firma de la Con la firma, mamá, ajá, con autorizando, permiso. ¿no? Ujú. Ajá. Y bueno, pues su mamá no llegaba, bro. Y yo decía, bueno, y ahora mi suegra, ¿qué onda? Pero sí había dicho que sí. Sí, pero no llegaba, dijo que estaba a punto de no llegar. Entonces me tenía sufriendo. Yo todo nervioso, ¿eh? Todo nerviosa. Y bueno, pues ya, el 15 de noviembre, perdón, del 2002 nos casamos. Ok. Entonces, yo me casé en el 2002. En el 2003, en febrero, nos venimos para Tijuana, Pero mi ya están esposa y yo. los dos ya en la iglesia. O sea, se conocieron en la iglesia, aunque no estaban tal cual No, en no, una... no éramos cristianos, No eran cristianos, pues estaban en la iglesia, tampoco. tenían actividad. Ya nos habíamos salido de la iglesia. Ok. O sea, Hago el resumen. la iglesia solamente era El medio donde la se conocieron. entrada para dormir. Ok. Pero sí ibas a la iglesia. Ah, sí, Y ella también iba a la iglesia. sí. O sea, por eso digo, estaban en la iglesia. No es que fueran de la iglesia, pero Ah, sí, sí, estábamos. estaban en la iglesia. Tuvieron una relación ahí de noviazgo, duró poco, pero no tenían esa convicción, ese compromiso. No, 2003 se vienen para acá, a Tijuana, a Tijuana, a la ciudad donde todo es santidad. así es. Ok. Llegan a Tijuana, llegan a la iglesia o se pierden un No, tiempo. Sí. nos perdimos totalmente. O sea, nuestra vida, desde que nos venimos para Tijuana, 2003, yo tenía 21 años, Ujú. 21, 22, 21. Y yo regresé yo a la iglesia formalmente porque nunca volví a asistir, creo que como a los 25. 25 años. ¿En qué iglesia aquí en Tijuana? Ajá. Aquí por mi mamá. Por tu mamá. Mi mamá estaba aquí en Tijuana. ¿En qué colonia estabas viviendo? Viví en Las Fuentes. Bueno, se llama Las Fuentes. Y por ser las abejas. Ya, 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 por el Cecita. Ajá. Y Ok. ahí estuve viviendo y vivíamos con mi mamá. No teníamos hijos ni nada. Pero mi mamá estaba siempre, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Así me traía todo el tiempo. Bueno, entonces, Y fue una iglesia cercana de ahí. fíjate que pasó un dato bien curioso. Yo fumaba. Ok. Mi esposa fumaba, éramos fumadores impulsivos.
Insisto, todo esto lo sabían ya tus hijos, ya lo saben. Sí, Ah, ok. todos lo saben. Todos los miembros de la iglesia, todo el Todos mundo. los Y mi miembros. testimonio es Libre. carta abierta. Eso. Nunca he ocultado nada y siempre lo he dicho Yo no vaya a ser tu hijo. crudamente. No vaya a ser tu hijo. Ah, tú fumabas. Ok. No, no. No. Ah, yo quiero Todos, ir a una hamaca a platicar con un amigo. todos saben. Mis hijos saben también que estoy tatuado. Ok. También, eso lo saben. Me tatué de joven en mi tiempo Locura. de locura. Mis hijos saben que consumí drogas. Ok. También, eso fue mi tiempo de juventud. En ese tiempo que te digo que estaba yo, Pero eso de aquí en Tijuana. ¿no? Ahí en En Veracruz Veracruz y en y en Tijuana Tijuana. lo remataste. No, aquí Fumado. empecé y ahí ya continué. Aquí, cuando yo vine Ah, para ok. acá en mi juventud, yo empecé. Descubriste cosas y De empezaste. hecho, para decirte más certero, yo conocí la iglesia del tabernáculo cuando mi mamá Ajá. asistía al tabernáculo. Tu mamá iba en otro lado. Mi mamá estudió aquí en Santidad Evangélica, el instituto. Yo iba en el tabernáculo, no, Mi no. mamá, ahí sí En qué año fue más o menos? estaba el pastor Jesús, el pastor. Ah, Jesús García. Ajá, Ah, no, en ese tiempo yo estaba en Emanuel La Presa. sí, y Ok. él era el pastor de ahí. Y el pastor Jesús conoce a mi mamá, Ok. que fue por una de las recomendaciones que yo entré, porque él conoce a mi mamá y conoce nuestra vida, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, El pastor Chema. yo Lo iba a conocí. la iglesia con mi mamá y era bien escéptico, o sea, después de haber visto muchas cosas que Dios se hizo, yo era escéptico total, era una persona que me sentaba hasta el fondo y con las manos cruzadas. Y el pasillo para fumar. ¿No? No. No, en ese todavía no fumaba, Ah, ok. todavía no fumaba en ese tiempo. Entonces, aquí me empecé a juntar con unos cuates del trabajo. Yo empecé a trabajar muy temprano y a los 16 años yo ya trabajaba en la maquila. Ok. Entonces empecé a trabajar y me empecé a juntar con gente que le gustaba el vicio. No me hice adicto, eso sí, no fui adicto, pero sí consumí. Sí consumes. Entonces la primera droga que probé aquí en Tijuana fue el cristal. La primera vez que llegaste a Tijuana fue cuando adquiriste los vicios, los hiciste más grandes en Veracruz. Ya regresaste a Tijuana con esposa, pero seguías la vida igual, Sí, nada más que sin drogas. sin drogas. Cuando regresaste y tu mamá insistía en que fueras a la iglesia, ¿fueron allá a Tabernáculo o fueron a otra iglesia? No, fuimos a otra iglesia. Mi mamá ya no estaba en el tabernáculo. Ok. Entonces mi mamá ya había terminado la escuela y nos invitaron un pastor del otro lado a abrir una iglesia ahí en el altiplano. Ok. El pastor César, y de hecho, muy buen pastor y persona. Y bueno, y ahí empezamos. Entonces, un día, antes de eso, yo estaba una noche llegando al trabajo, mi esposo y yo dormíamos arriba, en el cuarto de arriba, y mi mamá en el cuarto de abajo con su esposo. Y un día estaba yo en la cama y le estaba cambiando la tele, y de repente me aparece un programa de televisión y empieza a cantar. Empiezo a escuchar una canción que decía, cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Samuel Hernández. Levanto. Ajá, pero yo no sé quién era, entonces yo empecé, así estaba yo en la cama recargado en la cabecera y empecé a escuchar la canción. Y escuchaba la canción y escuchaba, y entre más escuchaba la canción, Roberto, yo empecé a llorar. Te empezó a ministrar. Entonces me empezó a dar algo, ¿no? Ujú. Yo no me di cuenta cuando terminé en el piso, ¿Estabas solo o tu esposa? solo. Ok. No me di cuenta cuándo fue que yo llegué al piso moqueando, literalmente moqueando. Y yo sí recuerdo las palabras que le dije a Dios. Le dije, si tú realmente existes, parecía una cosa trillada, ¿no? Ujú. Pero si tú realmente existes y eres capaz de hacer cualquier cosa, solamente te pido una cosa, ayúdame a quitarme estos vicios. Me quedo todo el cigarro y todo eso, ¿no? Sí, que te liberara de... ¿Sí? Y me recuerdo que yo me acababa de comprar la caja de cigarro. Estaba nuevecita. Solamente tenía un cigarro que le había agarrado. Y dije, si tú realmente existes, tú me vas a ayudar. Y Sí. agarré la caja y con mi mano la rompí, o sea, la desbaraté. Y todavía fui al baño y una cubeta con agua y la eché. Por si se queda alguno, no me agarra la tentación, dije. Ujú. Y destruí la caja de cigarro. Desde ese día para adelante yo dejé de fumar. Ok.
no necesité ni, no, que poquito a poquito y que, no, que poco a poco, Dosis. no. Dejé el vicio y te decía que yo era un fumador impulsivo porque yo lo primero que hacía cuando despertaba era fumar. O sea, yo me despertaba con el cigarro en la boca, me dormía con el cigarro en la boca y en el curso del día, pues fumando y fumando. O sea, no estoy diciendo que fumaba nada más por fumar, o sea, digo que fumaba poquito, fumaba muchísimo. Y casi, casi cuando se terminaba uno prendía otro, o sea, era muy, muy adicto al cigarro. Pero bueno, entonces yo le dije a Dios, yo sí le dije, si tú realmente existes, me vas a ayudar a quitarme este vicio. Y rompí la caja de cigarro y todo lo que tú quieras, pero ahí quedó. Entonces yo empecé a ir a la iglesia Con tu mamá en aquel tiempo. con el hermano. Ujú. Entonces 2 semanas creo que fueron mucho y ya estaba yo tocando en esa iglesia, la guitarra. Porque no había música, no había nada. Entonces me dijeron, ¿puedes ayudarnos? Dije, pues sí. O sea, no era una iglesia como tal, sino una reunión. O sea, como, yo toco la guitarra aquí y estamos todos cantando. Y así empecé a tocarles ahí, pues lo que yo me sabía, ¿no? No sabía ninguna canción cristiana. Y tampoco mundana. Nunca me he aprendido ninguna canción secular. Nunca. Ok. Yo, mi mamá me regaló una guitarra cuando era yo un joven y me dijo que esto es para servir a Dios. Yo entendí que si no era de Dios, no era de nadie más. Y la guitarra la guardé. Nunca la usé. Un día intenté tocar una de Sin Banderas y no pude. O sea, Los no. hermanos sin bandera. Yo llegué a ser ministrado varias veces. ¿Eh? Los hermanos, los ministros. Los ministros sin bandera, ok. Y bueno, el chiste Sí. fue que, bueno, ahí quedó. Y pues saqué la guitarra, las empolvé y empecé a tocar ahí empecé con ese desarrollo, pero volví a lo mismo. O sea, volví a la misma situación que de repente ya me vi tocando, que empezó a llegar gente a la iglesia y otros amigos que conocimos y tu papá, 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 y se armó la grupo de alabanza. El chiste es que de repente yo ya era líder de la alabanza. Ok. Y sí, yo ya no fumaba, ya no tomaba, ya no hacía nada, ya me veía yo, hasta me volví a bautizar, Ok. porque dije, tengo que hacer las cosas bien, Sí, sí, ¿cómo ves tú esa situación de que se vuelvan a bautizar? ¿sí? Sí. O sea, O sea, si la primera vez fue como una imposición o porque se dejó llevar emocionalismo. emocionalismo, Yo fui bautizado a los y 12 años. Un niño de 12 años que puede decidir esa edad, cierto. ¿no? Por eso yo tengo el conflicto cuando vienen chicos y vienen con su mamá y me quiero bautizar. Y yo, pero espérate tantito. No es que quiera frenar que no te bautices, pero tienes que estar consciente de lo que vas a Sí. hacer. Y entonces a mí me bautizaron a los 12 años porque, pues, si quería estar en el púlpito o algo, tenía que estar bautizado, si no, no podía. Ujú. Entonces, pues yo como yo quería estar ahí sirviendo a Dios, bueno, el punto es que empecé a servir en el altar, empecé a hacer muchas cosas, empecé a bla, 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 pero no volví otra vez a no tener un discipulado. Solamente era iglesia, 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 iglesia. Nunca tuve Y alguien que me enseñara. la enseñanza era lo que predicaba el pastor. Y Ajá. punto. Y si la predicación llegaba a ser ambigua, donde no era muy claro el mensaje, entonces ahí quedó el domingo. Ese domingo no aprendí mucho. Y yo se lo digo a mis chicos en la iglesia y se lo digo, yo era un cristiano que en mi punto de vista no era cristiano. Ujú. ¿Por qué? Te estoy contando que eso fue en esa iglesia. Después nos venimos, nos cambiamos, nos fuimos a vivir a donde vivimos ahorita en el refugio. Y ya nos quedaba muy lejos de la iglesia. Entonces nos cambiamos a una iglesia de por ahí cerca, de la Ujú. casa. Y también con la misma situación. Pero. Y ya, bueno, esto es otro rollo. Pero la parte es que no era cristiano, bro. ¿Por qué? Para Cuando empezar tú... una cosa, man, Ujú, para empezar una cosa, no leía la Biblia y no oraba. ujú. Solamente tocaba, porque no tenía tiempo. Ese era La excusa que se usa. Yo trabajaba y tenía que, o sea, no podía, ¿a qué horas oraba? ¿A qué horas leía la Biblia? Entonces no se podía, o sea. Dios sabe que lo hago con la mejor intención. Ah, sí. Esa es como la excusa, ¿no? Dios sabe que lo hago de corazón. No me preparo, pero Él sabe que lo hago. Y cuando Dios analiza tu corazón toda la semana, realmente es la mejor intención. Lo que haces es dejar todo a última. Pero bueno, ese es otro sentido. En... Cuando empiezas a ir a la iglesia, ya tienes hijos. Todavía no, Todavía no. Cambias de iglesia, ya tienes hijos. todavía no. Todavía no. En esta nueva iglesia, en el refugio, ¿cómo fue la dinámica? ¿Siguió igual o hubo un cambio? No, ¿Algo es que que detonara? ¿Algo que fuera para atrás? hubo una cuestión de retroceso
en mi vida matrimonial. Ok. Porque en la iglesia que estaba anteriormente, ¿Ya cuánto llevabas de casado en el refugio? Cuando empezaste? no, pues duramos casi 5 años sin tener hijos. Ok. Mm, Entonces, Como unos 3 años. como 3 años, creo. Ok. Y empezamos a ir a la iglesia. Pero para eso, la que fue a la iglesia fue mi esposa. Yo ya no iba a la iglesia. En el refugio. Ok. Sí, ella empezó a ir porque teníamos problemas. Tuvimos broncas en nuestro matrimonio en ese tiempo, broncas de orgullo y de carácter. Entonces ya yo estaba a punto de dejar a mi esposa. O sea, ya no aguantaba la situación, ya le iba a dejar. Pero mi mamá habló con nosotros y bueno, mi mamá nos hizo entender que estábamos haciendo las cosas mal y que Dios tenía el control todo. Entonces, como en cierta manera agarramos el rollo y volvimos a empezar otra vez a ver qué rollo. Ujú. Pero en ese lapso, este, Belén iba al spinning a hacer ejercicio en las mañanas y de repente se encontró en una casa que escuchó que había música. En la mañana. No, en la tarde, perdón, en Ah, la tarde. ok. Porque del trabajo iba a hacer ejercicio. Entonces, escuchó que había música, ¿no? Y alabanza, y entonces se fue acercando poco a poco, perdón, hasta que se encontró que le dijeron, "Pues pásale, te invitamos". Era una casa, estaba cerrado, o sea, Ujú. tienes que entrar por la puerta normal y bueno, y ya era una iglesia, pero en una casa. Ok. Y empezó Belén a escuchar y todo, ya le empezaron a invitar y todo el rollo. Y ya de repente, pues, Belén me insistía, no, oye, vamos a la iglesia, mira que entró un lugar donde podemos congregar. No, es que estoy ocupado, no puedo. Porque yo tenía broncas con ella personal. Y bueno, el chiste fue que fui. Y ya que Insistió fui, tanto que accediste. y ya ese día que llegué, pues, oraron por mí y todo ese rollo. Y ya me dijeron que no, que Dios quiere usarte, no sé qué. Bueno, el chiste fue que como el próximo domingo me pusieron a tocar. O sea, sin procesos, sin investigarte, ni ver tu corazón, ¿No? ocupamos, que es uno de los problemas que pasa en la iglesia, Eh, bueno, en las iglesias pequeñas que yo he visto, no conozco mucho las iglesias grandes, pero la necesidad los hace tomar personas que no saben si son las aptas o las idóneas para el cargo. Por eso luego pasan malos testimonios en las iglesias y la iglesia en lugar de ser de bendición termina perjudicando a la misma comunidad. Es ujú. decir, ocupamos un músico, este sabe tocar de Nirvana y de Sin Bandera, entonces sabe varios géneros, tráete. Le pones ahí el acordeón para que vea las notas, pero no tiene una devoción a Dios. Entonces estamos viendo que en las iglesias hay muchos músicos, pero adoradores. O sea, yo sé que un músico no es un adorador, yo sé, porque incluso alguien que no toca un instrumento es un adorador, Sí. aquel que tiene la devoción a Dios y se entrega Porque la completamente. palabra correcta es músico, o sea. Ajá, pero es músico. Pero un músico con un mal testimonio afecta demasiado a las iglesias. Sí. Pues no, la iglesia afecta la imagen de Cristo. La im- sí, estamos poniéndolo un poco más directo y crudo. La imagen de Cristo. Muchas personas se alejan de Dios por el testimonio de los que están enfrente. Que Te- también, que la gente que se aleja por el testimonio de otros, pues también está un igual poco de inmadura, inmadurez, ¿no? ¿no? Sí, 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 se puede manejar inmadurez, pero, y pues Pablo decía, ¿no? Si todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si ves que eso es para que otro pueda caer, pues, evítalo. O sea, por testimonio, tú sabes que el comer no te va a hacer daño. Pero si ves que otro se abstiene de ese alimento, por testimonio, para que no caiga. ¿Sí? Y Ok. bueno, entonces digo, ahí empezó el rollo, ¿no? Ok. Entonces ya me empezaron a tocar y pues me volví a sentir otra vez en el ambiente. Ya. Y volví, pues empecé a tocar y empecé a congregarme normalmente, y pues iba los domingos, los martes, los miércoles, los lunes, todos los días que iba a culto yo iba. Pero era el mismo problema, La falta de dirección. la falta de discipulado. Ok. ¿Por qué? Porque sí, o sea, íbamos a tocar a otros lugares y íbamos a hacer campañas, pero yo no tenía una devoción, una vida devocional, no tenía, yo lo digo abiertamente, yo no había tenido un encuentro con Cristo, No habías, no había. pero llegaste a un punto en que tuviste ese Así encuentro. es. ¿Cómo fue ese encuentro? Ese es otro rollo, hermano. Ese es otro rollo, porque cuando yo conocí a Cristo, Roberto,
lo conocí de la manera que menos quieres creer o la que no quisieras escuchar. ¿Cómo es? Solo, sin esposa, sin hijo, sin trabajo, sin dinero y sin esperanzas. Tocaste fondo. Toqué fondo. O sea, de tener el conocimiento y el llamado, porque viendo tu testimonio, el llamado era desde tu infancia, desde que tu abuelo casi casi te dedica. Así es. Si él nace, ya no vamos a vivir una vida consagrada. Y llegas tú, tienes esa cultura cristiana, vamos a decirle, porque no eras cristiano, tenías una cultura. Y después de vivir todo eso casi toda tu vida. Estás hablando que a los 25, 20, a los 30 años tocaste fondo. A los 28. 28, casi 30. A los 28 años tocaste fondo. Sí, Ya estabas tú solo. Me imagino que tuviste un problema fuerte con tu familia. sí. Tuve un problema con mi esposa, le fui infiel. Tú. Yo fui infiel en mi matrimonio de la manera más vergonzosa que puedes creer. Según yo siendo un músico, según yo siendo un levita, según yo siendo alguien de Dios. Y volvemos porque la misma estadística del mismo concepto al principio que te dije que tenía un púngaro con mi esposa, de que era muy celosa, muy posesiva, lo que tú quieras llamarle. Después se complica más con el pasar del año. Tenemos a nuestra hija. En el 2007, Belén se alivió de Suri, de mi hija. Ujú. Y mi hija es de agosto, septiembre, 2009. Mi hija cumple un año en agosto. Y en septiembre de ese año nos separamos. O sea, meses, sí. Un año y Un meses año y meses. de haber nacido mi hija. Y luego me pongo a reflexionar hoy en día, digo, la misma forma en que mi padre me abandonó, Es como tú lo hiciste. es como yo lo hice. Entonces, ¿Crees que sean como patrones que uno, si no rompe con Cristo, se puedan estar repitiendo? yo sé que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Ujú. Y el concepto del enemigo es destruir lo que va siempre a hacer guerra. Y antes de que haga guerra, lo destruye. Ujú. Porque una vez que está levantado y en guerra, va a ser más difícil. Creo que cuando nosotros no ponemos un alto a las concupiscencias de nuestra carne, caemos en ellas Ujú. y repetimos muchos patrones. Psicológicamente hablando, tú lo sabes, ¿no? La psicología habla acerca de repetir lo que otros hicieron. Tuve una vida de rechazo, que a menudo sin darnos cuenta también somos las personas que rechazan a otros, ¿no? Ujú. Entonces pienso yo que en ese entonces mi actividad, yo no entendía lo que era ser padre, no sabía lo que era ser un padre, no tuve un padre para decirme, oye, pues si se hace y no se hace así. No tuve quien me dijera lo que era ser padre, un padre, ¿no? Porque si bien tuviste a tu abuelo, pero tu abuelo ya es una figura ya adulta, muy grande, en el cual Sí, pues a mi abuelo viví con él, pero no me educó. no te O educó. sea, no me dijo, hijo, la vida se vive así, o y no hay que hacer esto, Y ¿no? tomar decisiones. Y cuando él empieza a seguir a Cristo, no da una educación cristiana, No, por lo menos da una autoridad. una autoridad Sí, la televisión, tú sabes que la televisión estaba tapada porque del diablo. se llegó Yávila a decir que la televisión era la puerta del infierno y, bueno, se tapó la televisión. No se podía destapar, mano, no se podía. O sea, ni siquiera podías verla apagada, imagínate. Tal grado era la situación crítica, ¿no? Yo quería jugar fútbol y me tenía que escapar Y era del diablo y también era del diablo. seguir la pelota. ¿Sí? Sí. Pero bueno, entonces, en ese tiempo que yo caigo en toco fondo, pues no te voy a decir la mentira, porque estuve divorciado 4 años. Ok. 4 años divorciado. Te estoy hablando de que mi matrimonio fracasó, literalmente. Y intentamos, mi esposa intentó de una manera, yo intenté de otra, formar otra vez relaciones, pero no se pudo. No se pudo. No te estoy diciendo que nosotros, mi esposa está de testigo Ujú. y me está viendo, y no te estoy diciendo que nosotros decidimos regresar, porque no es así.
Ella no quería verme ni en pintura. Y O sea, yo, tú la habías dañado ya muchísimo, de tal manera que ella no te podía ver. sí, o O sea, sea, con yo sus pienso, fuerzas, sus sentimientos, tú sí, ya ella, desaparecido. con decirte que hubo un tiempo en que ella no me dejaba ver a mi niña. O sea, literal, no me dejaba, no tiene dinero y no tengo dinero, no la ves. No das la Entonces, pensión, no, no adiós. tenía, o sea, no tenía Ujú. y trabajo era difícil, ¿sabes? Yo estaba bien mal, depresivo. Y llegó un momento en que sí pensé hasta quitarme la vida, Ok. porque la cuestión estaba bien difícil. Me sentía derrotado, destruido, o sea, lo peor que puede uno pasarle al hombre, ¿no? Y luego cuando el ego hasta los cielos, entonces te sentías así como que, pues, ¿para qué? ¿Para qué seguir viviendo así? Entonces, en el tiempo, en esos años de separados, yo encuentro un lugar, un lugar. Y para eso yo, en esos 4 años de separación con mi esposa, yo regresé a Veracruz y empecé a congregarme con mi mamá. Y mi mamá me dijo, no te preocupes, vamos a seguir adelante. Y bueno, está bien. Y me volvieron a subir a tocar. Creo que es un patrón que se repite, ¿no? Varias veces. Porque quiero que puedas prestes atención porque lo que sigue va a ser bien importante. Entonces, me volvieron a seguir a tocar. Perdón, estaba mi abuelo vivo todavía. Él era el pastor. Y mi abuelo, ¿sabes qué? No te preocupes, échale ganas. Y mi abuelo me dijo, te lo voy a dar. Mi abuelo me dio 20,000 pesos, así, en efectivo, para irme a Canadá. Vete a Canadá, y sea tu vida, haz lo que tengas que hacer. O sea, él pagándome mi futuro. Y yo fui, ahí saqué la visa y todo, y no se pudo. No, ya, sabes que no hay, no se puede. Me regresan el dinero, lo regreso, no, no se puede, no hay ahorita. Y bueno, entonces me quedé en Veracruz y empecé a ir a la iglesia, estaba con mi abuelo, todo, pero seguía estando en una vida desordenada. No estaba yo en la iglesia como debería estar en la iglesia. Simplemente como ya tenía una monotonía y una vida, ya sé que tengo que estar aquí y ir a la iglesia y entonces estaba tocando otra vez. Ahí porque no había nada que le hiciera, entonces ya me puse a hacerlo. Pero pues andaba haciendo las cosas que no debía. Sí. Y bueno, llega el punto en que me invitan a tocar a otra iglesia. Un amigo que me dice, ¿sabes qué? Mi hermano va a hacer una iglesia, ¿no? Y bueno, sí, me fui allá con él y empecé a ir a esa iglesia. Y empecé a tocar como invitado, o sea, porque pues el pastor, o sea, no era como que, oye, ¿cómo estás? No, o sea, simplemente pues vienes a tocar como invitado, o sea, no eres parte de la iglesia, no eres miembro de la iglesia, pues no, Ujú. no tengo nada que reprochar, solo te apoyo, no sé ya. Igual. Y bueno, mañana fue a tocar con él y en la mediodía tocaba con Con tu con mi abuelo. abuelo, ¿no? En la iglesia. Entonces era tocar 2 veces los domingos, ¿no? Y que con el tiempo dije, tomé una decisión y me fui a congregar con Israel. Y era el pastor en ese que te comento. Y me Es fui la hermana de tu para, amigo. ajá, y me fui para allá. Tomé la decisión de irme para allá. Entonces empecé a ser discipulado. Él te empezó a discipular. Sí, él tenía clase de discipulado en la iglesia, ¿no? Y empecé a ser discipulado. Empecé con 4 clases que eran principales. Pero por eso te voy a decir algo. Él ya conocía mi vida. Él sabía lo que yo estaba pasando y por lo que estaba yo pasando. Y le conté, le comenté lo que estaba sucediendo. Y me dijo, ¿sabes qué? Vas para acá. Pues no, ni tan tarde ni perezoso. Estuve 2 años sentado. Él llegó a sentar. Él fue el único que te sentó. Me sentó. Me dijo, tú tienes que estar aquí. Aquí es tu lugar ahorita. Y sí, le digo a la iglesia, yo cuando me sentaron, al principio yo así como que, pues si falta el bajista, o sea, no hay pianista. Yo no entendía por qué estaba yo aquí, si yo pudiera estar allá apoyando y Soy indispensable, se hace así, falta, sí. algo así. Sí, sí, sí. He visto esas Entonces, actividades. y pues bien escéptico. O sea, mi punto de adoración era el instrumento. Si no tenía el instrumento, yo no sabía adorar o no sabía hacer otra cosa. Con el pasar de los tiempos o de los meses, mis manos se fueron liberando. Se Pues fueron sí. liberando hasta el grado de poder levantar la mano y cantarle a Dios con todo mi corazón. Y empecé a descubrir que mi llamado, que mi propósito está definido siempre por Dios. Y entendí cuál es el propósito de mi vida
en la iglesia, cuál es mi membresía, mis responsabilidades, como mis privilegios. Entendí que necesito ser maduro en la vida cristiana, que tengo que aplicar hábitos que cambien la diferencia, que sea diferente a lo que vengo haciendo. Tengo que aprender a cambiar hábitos. Aprendí que tengo que descubrir el llamado que realmente Dios puso en mi corazón y aprendí a descubrir la misión de mi vida. Eso fue lo que yo aprendí. Cuando yo aprendo eso, digo, wow, entonces yo no soy llamado a ser pianista. No soy llamado a ser guitarrista, ni siquiera soy llamado a ser cantante. Eso no existe en la Biblia. Ujú. No existe en la Biblia ser llamados a ser cantantes. ¿Qué me llamó a ser Dios? Me llamó para ser amado. Porque la palabra llamado es invitación. Ujú. Entonces Dios me invita a ser salvo, a ser libre del pecado, libre de las agonías que el mundo, que las circunstancias, que los patrones habían estado en mi vida. Entonces cuando yo empiezo a sentir eso, empiezo a decir, no, o sea, yo no quiero esto. O sea, yo no quiero esto, yo no quiero esto, no quiero esto. Empecé a desechar, Porque lo malo de ti ¿sí? empezaste Empecé a desechar todo a eso limpiar. que venía cargando, porque yo llegué cargadísimo, cargadísimo llegué. Y bueno, nosotros en Talejo, yo estuve 3 años en un proceso en esa iglesia con el pastor Israel, que le agradezco muchísimo porque se dio el tiempo. En esos 3 años yo regresé con mi esposa. Pero ella estaba acá. No, estaba en Veracruz. Los dos estaban en Sí, Veracruz. ella cuando se fue, cuando nos separamos, también se fue para Veracruz. Ok. Y y empezamos a hablar, bueno, a lo mejor me estoy brincando muchas cosas, ¿no? Para no Sí, sí, tan sí, largo, sí. ¿no? Pero empezamos a hablar, entonces llegó un punto en que nos volvimos a juntar y y se dieron las cosas. Entonces, escucha esto, ¿eh? Intentamos las cosas porque nos divorciamos y nos volvimos a casar el 11 de enero del 2011. Escucha lo que te voy a decir. Yo ya estoy en la iglesia, yo ya estoy participando en la iglesia, yo ya entendí, ya soy discipulado, ya estoy creciendo. Y regresamos mi esposa y yo, nos volvimos a casar el 11 de enero del 2011. Para febrero, antes de mi cumpleaños, nos volvemos a separar. Ok. ¿Por qué? Porque aún no habíamos sanado. Seguía todavía el rencor. Ajá, No había entonces, ese perdón genuino así de es. parte de Dios. No, de parte de nosotros. O sea, Dios ya los había perdonado a ustedes, pero todavía no habían aprendido a perdonar como Así, Dios había perdona. cosas que no Ujú, habían sido soltadas. Entonces ujú. mi esposa un día me mandó un mensaje de su pastor y me puso una letanía ahí. Y yo me quedé así, digo, pues, ¿cómo? Y le dije a mi pastor, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, me mandaron esto. Y pues le dije a Belén, oye, mira, ¿qué onda con este pastor? Me está mandando eso. Mi esposa me contestó, eso es lo que refleja ser. Pum, me dio en el ego, porque yo me estaba esforzando. Me estaba esforzando por hacer las cosas. A lo mejor no era el esfuerzo que ella quería, o lo que buscaba, no sé, Ujú. ¿no? Pero en ese momento me dijo eso y, ¿sabes qué? Pues si no estás a gusto, ¿qué hacemos entonces juntos? Pues sí, cierto, pues ¿qué hacemos? Y pues si no quieres, pues ahí está. Entonces decidimos otra vez separarnos En menos de un mes. en menos de un mes. Y entonces yo continúo, ella empieza a separarse otra vez, pero no costó mucho tiempo cuando Dios tocó nuestro corazón ahora sí. Entonces ahí decidimos regresar. Y esa regresada fue porque realmente pusimos a Dios sobre todas las cosas y porque aprendimos a perdonarnos. A veces uno dice perdonar, pero realmente perdonar es bien difícil. Tienen esa cultura, bueno, esta idea de perdono pero no olvido, ¿Ah? que realmente no estás perdonando. No estás dejando en el pasado aquello. Es Así que como Dios nos perdona, todo es olvidado. algo importante, Roberto, no puedes dejar el pasado atrás. No se puede. El Ujú. pasado va a estar presente todo el tiempo en tu vida. Lo que pasó, nadie lo va a borrar. Nadie lo va a borrar. Pero no puedes Pero, vivir con ese sentimiento de esa época. ajá, ¿qué pasa con el perdón? El perdón significa que puedes recordar el hecho sin que te lastime. Ujú. Yo puedo vivir, o sea, sí me acuerdo. Sí me acuerdo y exactamente sé que en este lugar pasó esto, o en aquel lugar pasó aquello, o esas circunstancias me acuerdo que me llevaron a aquello. O sea, ya sé que lo que sigue, ¿no?
Entonces son cosas que te vas a encontrar en el camino que tú tienes que tomar decisiones, a ver, espérate, si yo ya lo perdoné y tengo que confiar. O sea, el perdón literalmente es volver a decirle a la persona, estamos otra vez y te voy a depositar mi confianza. Y esa parte es la más importante. ¿Por qué? Porque el día que mi esposa me perdonó, el día que mi esposa realmente me perdonó, yo me sentí libre. Me sentí libre, me sentí como cuando Ligero. pude respirar, Sí. pude respirar. Y yo me puse a pensar en ese momento, dije, si yo me sentí así cuando mi esposa me perdonó, ¿cómo te sientes cuando Cristo te perdona? ¿Cómo va a ser? Y ahí tú dices, ahora entiendo, porque no puedes experimentar el perdón de Dios estando atado al pecado. Ujú. No puedes. Por mucho que tú digas que tengas a Cristo en el corazón, si sigues teniendo una vida pecaminosa, no puedes experimentarlo porque la libertad que da Dios tiene que sentirse en tus habilidades de libertad. Libertad. Y eso fue lo que experimentamos nosotros. Entonces, regresamos con una niña de 4 años, tenía ya mi hija ya. Ujú. Y y al poco tiempo pasamos mi esposa, volvió a entrar a la universidad, estaba estudiando Derecho. Mi ¿Ella? esposa, ajá, estaba Ujú. estudiando Derecho. Y bueno, yo terminé el curso que tenía en la iglesia, fueron 3 años y medio de preparación, discipulado y tomé, allá el pastor le llama escuela para líderes, que son materias de instituto, y pero no era un instituto como tal. Ujú. Tomé el de libro por libro, tomé varios cursos, varias materias, del grado de que el pastor me invitaron a predicar. Ahora ya me invitaron a predicar, Ya no tocar no a ahora sí. tocar, a predicar. Pero en ese tiempo ya, Ya estaba ya el yo, proceso ya estaba más que el 80%. sí, ya yo estaba en una estabilidad Ujú. nominal, Sí. ¿no? Y ya estaba yo, y me invitaron a predicar. Un pastor me invitó a predicar y, ¿sabes qué? Tenemos una confraternidad de jóvenes en Puebla. De Veracruz invitaron a Puebla. Ajá. Ujú. ¿Sabes qué? Como 200 jóvenes. Y bueno, está bien, déjame pensarlo, eso fue en enero. El evento era para abril, el 5 de abril. Era el evento, el 5 o 6 de abril, no recuerdo bien. Y eso él me avisó en enero, le platicé a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, así, así, así. Pero creo que era viernes, sábado y domingo. Entonces digo, pues, no sé tú, me dijo. Y dije, no sé, déjame, déjame pensar, déjame orar, no sé. Le digo, no sé. Porque tenía un trabajo, o sea, no es como que me voy. No, tenía que hablar con mi patrón, y entonces dije, ¿cómo le digo al patrón que tengo que ir a predicar? ¿Cómo le digo? ¿No? Y bueno, porque aquí empieza la historia de la otra pregunta que me quieres hacer, ¿no? No sé si quiere contar o pregúntame una vez mejor por qué. De cómo inició el ministerio por el pastorado. Ajá. Ok. A ver. Voy a hacer así. Y dime, Julio, ¿cómo inicia el proceso para ser pastor en Ah. tu vida? Y bueno, empieza con la situación de que me inviten a predicar y ¿sabes qué? Hay una confraternidad de jóvenes y vete a Puebla a predicar. Y bueno, yo, Señor, yo le dije, Dios, ayúdame, porque no, hablé con mi mamá también, le platiqué el asunto. Mi hijo dijo, pues tú ya estás listo. Entonces, ya le platiqué con el pastor que estaba yo también, pues, échale. Pero yo no tenía esa incertidumbre de mi trabajo, ¿no? Bueno, eso fue en enero. Dejé que pasara. Yo no había confirmado todavía. Ya como finales de enero me pidieron que si iba yo a ir o no. Confirmado. ¿Sabes qué? Le digo, dame oportunidad, no he podido realizarlo. Estaba yo meditando, o sea, estoy hablando de que no había yo predicado abiertamente a una reunión de 200 chamacos, ¿no? Que pues no le vamos a predicarle a adultos que a chamacos. No, no, no. Y bueno, para no hacértela tan difícil, pero en febrero, estos febreros están locos, ¿eh? Pero en febrero, recuerdo que antes de mi cumpleaños, yo iba al trabajo con mis audífonos, escuchando música. Le rompe el cielo de Conquistando Fronteras, ¿no? Ay, ay, ay. Bien rocker iba yo, bien pensado. O sea, iba yo escuchando música, yo meditando. Yo me bajé del camión,
caminé hacia mi trabajo, entré a la tienda, pasé por el pasillo, entré a la oficina de mi jefe y le dije, vengo a renunciar. Sin platicarlo con tu esposa. En el Así, momento. llegué así, o sea, le estoy diciendo que yo no lo planeé, Ok. llegué así, vengo a renunciar. Eso era en febrero, me faltaba marzo, todo febrero, o sea, Tu febrero, marzo y ¿qué? O sea, estaba yo loco, o sea, no entendí ese momento, no entendí. Mi jefe me dice en eso, ¿qué pasó? O sea, ¿qué? No, es que quiero renunciar, ¿pero por qué? Porque tengo que renunciar. ¿Pero por qué vas a renunciar? O sea, ¿qué es más dinero lo que necesitas? No, necesito renunciar. ¿Te puedo pagar más? ¿A cuánto quieres o qué necesitas? No, vengo a renunciar. El chiste es que renuncié. Y cuando renuncio ¿Cómo le y dijiste? salgo de ahí, ¿Cómo le dijiste a tu esposa? yo digo, ¿y ahora qué? Ya había renunciado, o sea, ya, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hago ahora? Y me fui a casa de mi mamá, porque estaba en la iglesia. Ok. Y recuerdo que mi mamá me dijo, ¿qué pasó, hijo? No, es que ya renuncié. ¿Cómo? ¿Ya le dijiste de Belén? No. Ay, qué bárbaro, me dice. ¿Qué vas a hacer? No tengo idea. No sé qué voy a hacer. Y entonces, no sé, voy a hacer aquí un rato. Y recuerdo que me fui al piano, al teclado, y empecé a tocar. O sea, sin sentido, nomás empecé a tocar, a tocar, a tocar. Y estaba yo meditando y pensando, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, ahora tú dime qué sigue. O sea, no entiendo. Y en ese día, como visión, vi una letra F. 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 Y la vi. Dije, "Oh", no entendí. No entendí qué pasaba. Pues como que pues, como un destello de luz o algo, ¿no? Tú sabes que cierras los ojos y ves cosas, ¿no? Y ya estás viendo muchas cosas, ¿no? O sea, no sé, la de que así como que insignificante. El punto fue que pues llegó la noche y que vi que era a casa. Y ya fui a casa y le dije, Belén, ¿sabes qué? Renuncié. Pues No, Belén se puso así como que, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo que renunciaste? Si tenemos compromiso, tenemos que pagar renta y todo. Sí, no sé, no sé. No sé ni qué hice, no tengo idea de por qué lo hice, solamente sé que lo hice. Tal vez fue emocional, tal vez no sé, le digo, no sé, no sé, no sé. Y ya mi esposa me dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y mi mamá se le ocurre agrandar la iglesia. era tu abuelo el pastor. Ajá, ya no, mi abuelo me ha muerto. Ok. Y mi mamá Y ya estaba era pastor ahí. pastor. Y mi mamá se le ocurre agrandar la iglesia. Y mi mamá, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? ¿Sabes qué? Le digo, si vas a hacerlo, pues hazlo completo, te va a costar unos pesos más. Pues yo puro verá, le dije. Ujú. Y mi mamá me agarra la palabra. Y sí, pero no había quien chambeara, entonces me contrató a mí, De albañil. de albañil. Y empecé yo a trabajar con mi mamá en la iglesia, empecé a construir, desbarateamos la iglesia y bueno, empezamos a trabajar. Desde que yo renuncié hasta el día que yo me iba a ir, En abril. en abril. Y así, y me fui a predicar, ya lo demás te lo cuento después. Me fui a predicar y ya llegó el día para predicar ya. Y me fui. Ya cuando llegué allá, pues prediqué. Ya todo lo que tenía que pasar, Dios se manifestó, fue la gloria de Dios grande y Dios respaldó, gracias a Dios. Gloria a Dios. Que de ahí nacieron otras invitaciones. Ahora, ¿sabes qué? Queremos que vengas a Tapachuela. No, no es, a Tulancingo. De ahí me fui a Tulancingo. Te quedaste en Puebla. De Puebla me fui a Tulancingo Ok. y fui a predicar a Tulancingo. De Tulancingo me invitaron a Tlaxcala. Prediqué en Tlaxcala. De Tlaxcala me regresé a Puebla. El chiste es que estuve 15 días predicando Predicando de iglesia en iglesia. de una iglesia en otra. En servicio, ya no en eventos. No en servicios. Ujú. Y ya, el punto fue que terminó mi ministerio ese momento y mi predicación y regresé a casa. Llegué a casa con 3 bolsas de ropa que compré en México. Bueno, en Puebla, en San Martín, Puebla, se llama donde venden ropa. Unas pacas. No ropa nueva, pero que es así como china, no sé. Ah, ok, ok. Y le compré a mi hija un montón de ropa y le compré a mi esposa, me compré yo. Entonces, digo, 3 bolsas de ropa llevaba yo, gracias a Dios, y una buena ofrenda. Dios me bendijo en ese viaje. Y bueno, pues ya, ahí quedó. Y regresé a mi realidad. Pues, pues ahora qué voy a hacer, porque ya no hay predicación. O sea, la predicación fue de 3 días, ya no tenía nada que hacer. Y empecé a trabajar. Ahora sí, ya
de haber estado con Israel, fui con mi mamá. Entonces a mi mamá le propuse el plan de trabajo de crecimiento y discipulado. Entonces le enseñé a mi mamá el discipulado, la discipulé a ella y discipulé a otros en la iglesia. Y entonces ese plan de discipulado se empezó a fomentar en la iglesia, ¿Cómo se llama la iglesia de tu mamá? la pesca milagrosa. La pesca. Y empezaron a trabajar el discipulado, ¿no? Entonces lo demás. Y ya, pues con el tiempo, ya ahí se quedó mi mamá, la iglesia y todo, se empezó a crecer, empezamos todo y empecé a trabajar. Y en ese curso de ese tiempo, volví a tener otras visiones, llamarle así, y entonces aparecieron la F, la E, la E y la L. Pero, Ya cuando empecé y organicé las cosas que estaba yo mirando, empecé y puse las letras, ¿no? ujú, Entonces dije, ¿qué significa esto? No entendía, o sea, no sabía, pues, ni siquiera inglés sabía, pues. Decir, no, pues sí sé inglés, ¿no? Y al final pues, supe que tiene un significado en inglés. Es una palabra que es sentimiento, ¿no? sentimiento, feel. Ok. ¿Ok? Pero no sabía que era sentimiento de Dios estar de testigo. Pero no era el punto. Entonces, en una vigilia de oración, yo recuerdo que estábamos orando, y entonces el Señor puso en mi corazón, me dijo, te he llamado para que pongas una iglesia que crea en mí, una iglesia de fe, que camine en fe, que sea guiada por el Espíritu Santo para llevar esperanza y libertad al cautivo. Eso es fe. Ok. Y nace Pele en Veracruz. Nace fe en Veracruz. Y te digo esto, que yo ni siquiera era pastor. Ok. No era pastor, no tenía ni siquiera idea que iba a ser pastor. En Tlaxcala me hablaron para decirme, ocupaban que los ayudara, porque tuvieron una bronca con los pastores que estaban ahí. Y me dijeron que si podía yo ir. Y ya fui, entonces pastoreé en Tlaxcala un año. Y yo dije, pues aquí le voy a poner Phil. Pero ellos ya tenían un nombre. Ujú. Esa iglesia ya tiene un nombre. Cambiar un nombre a una iglesia Ajá. es Pero complicado. fíjate que cuando yo pisé Tlaxcala, yo sentí de Dios, este no es el lugar. Era temporal. Era parte del proceso. ¿Ok? No es aquí. Ujú. Bueno, y bueno. Me fue difícil porque era venir todos los fines de semana de Veracruz a Tlaxcala, todos los fines de semana, entonces era muy difícil. Aparte tenía que estar en nuestras actividades y era muy complicado. Ellos ocupaban un pastor de tiempo completo. Y gracias a Dios que había una persona que tenía un corazón de servicio, Ujú. que ya estaba ahí cuando llegué, que fue uno de los líderes que también me propuso para estar con ellas. Al final de cuentas, él se quedó. Sabes que le entregamos el lugar, sabes que él es el él es el más indicado. Hasta el día de hoy sigue siendo el pastor y la iglesia sigue creciendo. Gloria a Dios. Pero bueno, entonces me regreso a Veracruz y mi esposa se embaraza. Ella sola. Claro, salió embarazada, ¿no? Sí, sí, salió embarazada. Ok. Salió embarazada mi esposa y ya dije, no, pues tengo que hacer algo. O sea, Entonces, ya algo, preocupada económicamente tienes que hacer algo. sí, porque pues nada. Mi esposa, gracias a Dios, tiene un trabajo que nos podía tener solvencia económica como para ayudarnos en la casa Ujú. y comprar lo que necesitábamos. No éramos pobres, tampoco carecíamos. Teníamos un carro que mi abuelo me había dejado como parte de la herencia de estar en la iglesia. Ujú. Y, y nos movíamos sin problemas. O sea, mi mamá ayudaba para la gasolina y luego así conseguía trabajitos que hacía o algo. Era estable, ¿Sí? pero era al día. Sí. Entonces, y salió embarazada mi esposa. No teníamos pensado tener hijos, la verdad, solamente nos queríamos quedar con la niña. Ya no queríamos hijos. ¿Te está escuchando tu hijo? Sí, ya también se lo dijimos. O sea, ya no queremos tener hijos porque mi hija ya tenía 7 años. Ok. Ya Suri tenía 7 años, entonces tener un hijo después de 7 años era una diferencia. Reiniciar, resetear. Ajá. Entonces, volver a empezar de nuevo, ¿no? Y bueno, sí, César ha sido una bendición para nosotros, ¿no? Como también Suri. Ujú. Pero pues no eran los planes que teníamos. Sin embargo, pues ahí está. Nació, pero estaba ahí, entonces yo le dije a Belén, ¿sabes qué? Me faltaban 2 meses para que se lidiara. Y dije, no, me voy a ir a Tijuana, le dije. Si en estos 2 meses que tú tienes no consigo un trabajo o algo estable que ofrecerte, me regreso Regreso. y aquí le intentamos. Quiero suponer que Dios es lo que quiere, Ujú. pero hay que darnos la oportunidad de ver qué podemos hacer. Aquí teníamos ya casa.
Ok. En la casa donde estábamos, estaba la iglesia, o vivíamos, ahí estaba la casa, ¿no? Estaba la casa, había lugar donde llegar. Y bueno, me vengo. O sea, me vine en febrero del 2014, me vine para acá y llegué a trabajar, hermano, casi 3 semanas sin conseguir trabajo. Y el dinero que traía se me estaba acabando, se me estaba acabando, se me estaba acabando. Yo asistí a la iglesia, me asistí a la iglesia que estuve aquí cuando te digo que en el refugio. En el refugio. Regresé con ellos, estuve congregándome con ellos. Digo, viejo conocido que nuevo por conocer, ¿no? Ujú. Y ahí me puse con ellos, empecé a trabajar con ellos. De cierta manera, pues mi testimonio estaba en puerta con ellos porque con ellos pasé toda la situación El de la proceso de... infidelidad. Ajá. Entonces, pues estaban viendo un cambio en mí, vieron una diferencia de mi carácter, mi postura. Entonces, pues fue en cierta manera aceptado, ¿no? Y bueno, entonces llegué y dije, ¿sabes qué? No consigo trabajo. Ya estaba desesperado. Dije, no, pues yo creo que me voy a tener que regresar. O voy a agarrar un trabajo, lo que sea, porque necesito pues, solvencia para mandarle a mi esposa también. Ujú. Y el 31 de marzo del 2014, yo me abro las puertas en el trabajo que estoy ahorita. Ok. Ahí me abro las puertas. O sea, hace 9 años que llegué. Voy a cumplir 9 años ahorita. No, 2014 y 2013, 2023. Sí, 9 años. Muy bien. 9 años. Llegaste ahí, te dan trabajo, le nace allá tu hijo. Sí, mi hijo nace en Nace en Veracruz Veracruz. ¿Y al cuánto tiempo mandas hasta que termine el ciclo escolar de tu hija? de mi hija, Ujú. que es en junio, cuando En terminó. Y junio. cuando termine el ciclo escolar, Belén vende todo lo que tiene allá y todo lo que más lo regala, lo que sea, y se viene. Y para eso entonces yo dormía en una cobija en la casa, y comía a veces maruchan, a veces atún. El chiste era juntar lo más que se pueda de dinero para cuando ellos vinieran, tener todo listo para que no tuvieran esa situación, esa complejidad. Y bueno, llegamos a la situación. Gracias a Dios el vino y trajo dinero con lo que vendió las cosas. Compramos algunas cosas, otras cosas las fuimos sacando poco a poco y nos establecemos. Yo ya tenía un trabajo, pues más o menos solvente, ¿no? No era como que la mejor, pero ya era de eso a nada o de eso a lo más poco que gana un operador, pues yo ya ganaba lo suficiente. Ok. Llega aquí Belén. ¿Cuánto tiempo de junio? ¿Cuántos meses, años a que se establezca FEL? Eso fue en el 2014. Cuando yo llegué aquí, yo me congregué con Belén en la iglesia, que estábamos ahí. Y llegó un momento en que, bueno, hubo una crisis ministerial con los pastores de la El lugar iglesia, donde iba. que pues no nos gustó, no compartimos las ideas y las posturas que estaban un poco lejos de lo que era la Biblia, porque ya, ahora sí, ya no era un indocto, Ya tenía noción. No, no ya te tenía, dejabas llevar por lo que te decían, sino así que, es, a ver, fundamentámelo con la Biblia. así es. Ujú. Entonces empecé a tener esa confrontación, ¿no? La gente empezaba a decir, no, es que yo quiero, a mí me gustaría predicar como el hermano Julio, entonces empezó como a ver un celo, no, yo llamarlo así, no sé, un celo, Sí, santo, ¿no? ministerial. No, no Entonces, sé si sea santo, pero no, entonces, no creo, pero sí entonces, hay celos en los ministerios. y entonces pues ya, sabes que no queríamos tener broncas, no, no era sano, Ujú, entonces de repente de ponerte a hacer todas las cosas como que el juguetito nuevo, ¿no? ¿Dónde te pondré? ujú. Te dejan en la banca, así, ni sin explicación, sin nada, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Por qué estoy en la banca? O sea, explícame, estoy disciplinado, y si sí, ¿por qué? O sea, necesito saberlo. No me, ¿Qué pues, estoy haciendo mal para corregirlo? ajá. Ujú. Y yo quería hablar con el pastor, y el pastor no me daba la cara, que no tenía tiempo, que no tenía tiempo. Entonces un día, un lunes de oración, le dije, es que no me voy a ir aquí hasta que no me atienda. No me voy a ir porque yo saber qué está pasando. Y ya la respuesta fue, el pastor fue, dijo que no, es que como me cambiaron a la noche un mes, yo le avisé, no voy a venir a los cultos porque estoy en la noche. Pero en cuanto me cambien al día, pues yo regreso a mis actividades normales. Ujú. Y yo regresé, o sea, ya había regresado, ya tenía más de un mes que me miraba todos los cultos en la tarde otra vez. Y la respuesta fue, es que como estabas en la noche, pensé que todavía estabas en la noche. La fácil, la respuesta fácil. Ay, dije, Ok. no, pues que así no es, le digo. Yo, porque yo le avisé con tiempo. Bueno, hablamos. Pero seguían como que esos, Las fricciones.
Y ya, es que mi esposa le dice, es que no, no está sano esto, no está sano. Y bueno, decidimos darle las gracias abiertamente con la iglesia también. Hablamos primero con él y después a la iglesia, ¿no? Y el chiste fue que, bueno, estando, ya no teníamos lugar donde congregarnos y teníamos otros amigos que se habían salido también por la misma situación, que estaban, pues también no se salieron por nosotros, se salieron antes. Ujú. Pues nosotros nos salimos por otras razones. Yo, los de ellos eran muy aparte. Pero pues iban a la casa, ¿no? Entonces un día estábamos en la casa, sentados tomando café. Y ellos me dicen, bueno, pues si tú ya fuiste pastor, ¿por qué no Pastor. pastoreas? Y yo le dije, espérense, si no es un oxo. O sea, no se trata de querer, se trata de que Dios sea el que designe las cosas. Ujú. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer el montón. Y tener una iglesia del montón, pues, hay demasiadas. Más aquí en Tijuana. Sí, hay O sea, demasiadas yo, iglesias. yo amo Tijuana, pero está llena de iglesias y penosamente no todas con el mejor testimonio. Hay misiones en que yo admiro a los pastores. De poco empiezan a trabajar y Dios empieza a dar fruto. Pero a veces parece eso que tú dices, Oxxo, donde en una cuadra hay 3 iglesias y dijeras, las 3 iglesias tan prósperas en cuestión de frutos, el Espíritu Santo obrando en ellos y discipulando, pero a veces las 3 iglesias están igual. Es una triste realidad que Ujú. estamos viviendo. Sí es. Y bueno, yo luego, ¿sabes qué? No, Dios no es así. Y mi esposo brincó también. No, 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 no. Porque eso es una gran responsabilidad y no es un juego. Mejor busquemos un lugar donde nos congreguemos y hagamos las cosas bien. Ujú. Y salíamos a buscar. Todos los domingos buscábamos una iglesia. Llegamos a una. No hay sana doctrina aquí. Ya teníamos conocimiento. O sea, Ya no no, era no como sé. que voy a buscar que caiga fuego, ¿no? Ujú, No, no, no. ujú. Yo quería Palabra de palabra, Dios. que viera palabra concreta, directa y concisa, precisa y que fuera edificante. Entonces, cuando llegaba a una iglesia, lo primero que me era el sensacionalismo que había. No, aquí no, dije. Aquí no es. Ya. Y es difícil encontrar una iglesia con sana doctrina, déjame decirte. Es difícil, hermano, conseguir ver y encontrar una iglesia que se predique la sana doctrina. Muy difícil. Pero bueno. Saludos a todos los pastores de Tijuana, espero no hacerlos de enemigos. O sea, sí, sí, es difícil, la Pero verdad. sí, es una realidad que estamos viviendo. Es muy difícil esta situación. Y bueno, el chiste fue que ya quedamos así y volvimos a volver al tema otra vez. Pero, ¿por qué te esperas? Si tú ya... No, le digo, no, no es así. Digo, yo soy dispuesto a aventarme. Te hubiera aventado, Dios. Yo sí soy muy aventado. O sea, a mí no me digas, yo por Dios hago lo que sea. Ya te dejé un trabajo, digo, pues es bien loco. Ujú. Dije, no, o sea, no, no me da temor, ni, no me da miedo, perdón, dejar o hacer, pero quiero que Dios esté respaldándome también. O sea, no, pues, no quiero que me vaya a ir mal. ¿Y cuál fue el respaldo? Ahí va, te va. Eso fue un domingo. El lunes no pasó nada. El martes me manda un mensaje mi pastor de Veracruz. Un WhatsApp de voz. Y me dice, Julito, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ah, bien, pastor, ¿cómo está usted? Muy bien. Quiero decirte una cosa. Dígame. Me dice, Dios ha puesto en mi corazón algo, dice, que ya es momento de que abras Red de Vida 2. Red de vida. Así se llama en A ver, Veracruz. bueno, bueno, pues. Que ya abras Red de Vida 2. Pero diciéndome en la forma de decir parte de la iglesia, ¿no? Ujú. Dios me dijo que ya es el momento, que ya es la hora. Y yo le mandé mensaje a mi esposa, le digo, ¿será esta la confirmación de Dios o esperamos otra? O sea, ¿qué hacemos? Pues estamos esperando que nos confirmara. Ujú. Él no sabía absolutamente nada de lo que De hemos lo que estaba, el platicado. proceso que estaba acá. Ujú. No sabía nada. Sí, comentó el mensaje brevemente, ¿no? Pero no sabía nada. Nos da una palabra, nos dice que el Señor dice que ya. Entonces, yo tomamos de parte de Dios y mi esposa y yo, pues ya dijo Dios, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque me dijo, Dios ya, él me dijo, Dios, digo, tú tienes un llamado de Dios y ya es hora, dice el Señor. Te estoy hablando de que la persona que me banqueó Ujú. me estaba diciendo ahora que ya estaba listo de Papá. parte de Dios. ¿Y cómo fue tu llegar al Concilio Santa Evangélica? Porque yo algo que
independientemente de administraciones, independientemente de algunas visiones que se cambian por temporadas, yo estoy de acuerdo en que debemos de someternos a una autoridad, porque un hombre así queriendo hacer las cosas por su propio entendimiento, muchas veces puede errar. Y si no hay alguien que le esté guiando, que fue una recurrente de la plática, si no hay disciplina, podemos llegar a caer incluso a una secta, podemos llegar a caer a seguir compartiendo un mensaje errado y confundir a personas. Yo por eso yo apoyo la idea de pertenecer a un concilio. Las administraciones van, vienen, pero uno tiene que rendir cuentas como hombre. Es por eso que yo me someto a las autoridades, bendigo a los pastores que están sobre mí y yo trato de ser siempre obediente. Siempre. Digo, a veces la carne uno dice, "Ay, otra vez eso", o empieza a ver cosas que no agradan, pero algo que Dios ha tratado en mi vida es obediencia. Y uno dice, no, es que yo estoy bien, pero tienes que estar escuchando también dirección. ¿Cómo es que tú llegas a santidad evangélica? Bueno, yo salgo de asambleas. Ok. La iglesia donde perteneciera a asambleas, yo En traigo, Veracruz. ajá, yo me traje la carta de recomendación de mi pastor para, Ujú, bueno, mi pastor me manda así. Pues ujú, cuando llegué yo a la iglesia, cuando fui con nuestros hermanos en el refugio, yo llevé mi carta de ujú. miembro activo. Ok. Me dieron una carta y así está. Yo sigo siendo activo, no tengo buen testimonio, mi testimonio respaldado por mi pastor y el movimiento, ¿no? Ujú, Ya cuando levanto la iglesia, el pastor me dijo que si quería la carta para que yo fuera con las asambleas a pedir permiso. ujú. Y ya yo pido permiso y le digo al pastor que sí, y me mandan la carta para pertenecer al movimiento de asambleas y estuve yendo algunas veces a una plática, pero no me gustó. Mucha política, dije, no, no, no es aquí lo que necesito ahorita. Sí. Es muy diferente allá, no sé por qué, pero bueno. Después llegué a otro movimiento que es de Torre Fuerte. Llegué a un movimiento de Torre Fuerte y también empecé a ver que algunas cosas que no eran lo que quería o lo que esperaba y decidimos mejor dejarlo así. Ya como hora y media. Sigue, sigue, sigamos platicando. ¿Ok? Podemos poner imagen. Ok, llegaste de carta de asambleas. Después viste que una política que no te agradó en Torre Fuerte, dijiste. Ujú. ¿Y cómo fue el siguiente paso para Y llegar ahí ahí? pues hablé con la iglesia y le dije lo que estaba pasando, lo que había en su corazón y ellos secundaron conmigo, estamos iguales, no nos sentimos respaldados, no hay nada, o sea, literalmente nada. Ujú. Y bueno, entonces yo ya conocí a hermano Jesús. Jesús Ajá, García. Ujú. ajá. Y yo la platiqué con él y sabes qué, hermano, será posible que nos puedan respaldo en santidad. Ocupamos cobertura, o sea, no nos gusta andar sin oveja, como oveja sin pastor. Vamos a ver que nos ayude, que nos respalde y sobre todo tener ese respaldo también de gobierno, lo que necesitamos como iglesia. Ujú. Y me dijo, pues sí, pues hay que hacer, hablar con los miembros de ahí. Y así fue como llegué aquí. Entonces pedí los requisitos y me dieron una hoja a llenar y todo lo demás. Entonces leí los estatutos que estaban en ese entonces. Dije, pues sí, o sea, pues sé lo que tengo que hacer, sé que como pastor tengo que cumplir con ciertas obligaciones. Ujú. Y dije, ¿sabes qué? Sí, así es, así lo quiero. Y así fue como llegamos aquí. Bueno, ya para cerrar en esa situación del concilio, ¿tú qué crees que se necesita trabajar en las iglesias locales donde estamos nosotros ejerciendo? Eh, pusiste bueno, más bien nos invitaste a participar en un ayuno de 21 días que fue de grande bendición para la iglesia. La congregación participamos y estuvimos en acuerdo, lo hicimos, fue de bendición, ha traído fruto, eso que hemos hecho. Y me acuerdo que cuando te paraste ahí dices, es que necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por Él, necesitamos meternos en ayuno y oración. Y esa visión
Se planteó, algunos lo siguieron, otros no. De ahí, ¿qué es lo que tú ves que hace falta o que hay que trabajar? Híjole, yo no conozco otra cosa que sea tan más importante que la dirección del Espíritu Santo. Y puede ser muy ambiguo decirte esa frase, ¿no? Pero Ujú. concretamente creo que las iglesias deben de trabajar en la postura de la credibilidad como parte de su diario vivir. Mucha gente dice tener el Espíritu Santo, muchos dicen tener dones del Espíritu, mucha gente dicen tener la llenura del Espíritu, pero realmente no tienen, no tienen, Sí, sí, sí. porque a lo mejor su teología está un poco errada. Yo aprendo en la Biblia que ser lleno del Espíritu Santo no es tirar fuego, sino lleno del Espíritu Santo es saber reconocer tus debilidades y fracasos, porque fracasamos diariamente. Sí. Sí, yo soy un fracaso delante de Dios, pero ese fracaso lo convierte en victoria, Al recurrir a a él. recurrir a Él, exacto. Entonces, ¿y cómo recurro a Él? Pues a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, ser llenos no implica a estar pidiendo cada rato que te echen una gota de agua, ¿no? Ser llenos implica a mantenerte siempre abierto, o sea, que la llave se mantenga abierta. Ojo, el salmista decía que quería que su copa estuviera rebosando. Entonces, rebosar es estar al tope, no derramar. No necesitamos que el Espíritu Santo se derrame en la copa y es un desperdicio, ¿no? Sino mantenemos que tener que mantener la copa siempre llena, siempre llena, siempre llena. ¿Por qué? Porque eso nos da estabilidad espiritual a nosotros. Mira, yo estoy convencido de que Dios puede hacer milagros, que Dios hace sanidades, que Dios hace milagros, Los hemos vivido. Sí, sí, es real esto. pero yo no sigo eso. Exacto. Yo no sigo los milagros, yo no sigo las sanidades. Yo aprendí, Roberto, que cuando yo tengo el Espíritu de Dios, voy a poder aprender a hacer lo que Dios realmente espera de mí. Y es que a través del Espíritu Santo yo puedo tener una ayuda, porque en el momento de mi aflicción, saber con quién cuento. Digo, ¿cuántas veces has escuchado a gente decir, pastor, voy a estar con usted, pase lo que pase? Y son las primeras personas que se van. Sí. Entonces, O en criticar en o lugar en de criticar, edificar. ajá. Y eso es lo que pasa. Entonces le dije, yo le digo a los hermanos en la iglesia, no le prometan a la gente que van a estar con ellos, no le digan a la gente que los entienden, porque no es cierto. Tú no entiendes un aborto porque no eres una mujer, hablando como hombre. Sí. O no entiendes el aborto porque no has abortado. No le digas a la gente que tú entiendes. Tú no entiendes nada. No logras comprender la situación. No le digas a una mujer que no puede tener hijos que todo va a estar bien porque tú no eres estéril. Entiende, no puedes decir eso. ¿Pero por qué? Porque no tienes la autoridad para decirlo. ¿Qué sí tienes que decir? Que Dios tiene el control de todo y que en su voluntad permisiva, en su santa y soberanía voluntad, Él sabe lo que está haciendo. Ujú. Y confía en Se Dios. confía. Tienes que inyectarle la confianza, tienes que inyectar a la gente su soberanía, que Dios es absolutamente en todas las cosas. Entonces, inyéctale a la gente lo que necesita saber, porque para eso tienes Biblia. Exacto. Cuando tu consejo se vuelve humanista y deja de ser bíblico, entonces estás inyectando puras condiciones positivas. Y eso no nos lleva a la confesión positiva, o a una rama de la filosofía que Donde, no nos enseña a solamente a depender de nosotros mismos. Y eso se practica. Entonces, pero eso llega al límite cuando un hombre dice, ¿sabes qué? Lo quiero hacer todo positivo, pero se desgasta ujú, y topa con pared porque un hombre no puede hacerlo por sí solo. así es. Y ahí es donde todo lo que le dijiste es disque teológicamente, disque respaldado con la Biblia, dice, pues no es cierto lo que me enseñaron. Y le echan la culpa a Dios. ¿Por Eh, qué? porque, porque no les enseñaron correctamente. Porque le dijiste que Dios lo iba a sanar. ¿Y si no lo Ajá. sana? Porque le dijiste a la persona, Dios te va a dar un hijo. ¿Y si no le da un hijo? O sea, tú en tu mente finita, ¿quién te dijo que Dios le va a dar un hijo? Que va a ser tus ¿Quién? planes. Ajá, ¿quién? O sea, ¿quién te dijo? Ujú.
¿Por qué prometes cosas que no tienes certeza? Porque tú no eres Dios. Ujú. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que Dios le va a dar un matrimonio? ¿Quién te dijo que Dios le va a restaurar el matrimonio? Nada porque tú lo dices, no. Fundamento. Yo conozco matrimonios que nunca fueron restaurados y que buscaron restauración, pero tal vez mal. Porque Porque no se trata de Dios, también se trata de nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque el matrimonio es el fundamento que tenemos de tener una unidad de dos personas. Ujú. Cuando invitas a Dios, se vuelven tres. Sacas a uno de la ecuación y se vuelve frágil. Sí, Dos personas peleando por sus intereses personales Roma. rompen lo que había hecho o se había construido. Ujú. Entonces, es Dios el que tiene, Dios hace lo que hace que esa unión se amarre, Ujú. sea difícil de soltarse. Pero no estamos hablando de Dios como algo, Como un fleje, como un tape. Si no estamos ajá, hablando estamos hablando de la palabra de de la Dios en palabra tu de Dios matrimonio. y Dios como persona, que no, a veces no Sí. lo metemos. O sea, Es que mira, decimos como algo externo, ajá, es pero que Dios mira, es... fíjate que aquí hay una controversia bien tremenda. Las personas quieren a Dios en su vida, pero lo quieren como una figura. Ujú. Algo en el Pero, cual recurrir cuando están en necesidad. ajá, pero realmente Dios en el matrimonio no debe ser una figura solamente, debe de ser una realidad. Y la realidad de Dios se encuentra en su palabra. Ujú. La Biblia dice, la mujer debe ser esto, el hombre debe ser... Cuando tú cumples los roles en tu matrimonio, es cuando Dios está en tu matrimonio. Ujú. Tú no cumples los roles en tu matrimonio. Dios no puede estar... ¿Cómo va a estar Dios en un lugar donde no están haciendo las cosas que Él dice? O sea, es como usar a Dios como un talismán. Ujú. O sea, aquí lo tenemos como un augurio. Tenemos a Dios, mira, este es el símbolo de Dios, y te lo pones como el crucifijo, por ejemplo. Ujú. Sí, 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 sí. Entonces, que tengo aquí llevo a Dios, ¿no? Colgando en el crucifijo. O sea, ¿será que Dios sea un crucifijo? Dios en su... Es algo más que eso. Sí, Porque su palabra nos dice, dijo Jesús, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cuál es la verdad? la palabra de Pues la Dios. palabra. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué debes hacer como hombre? ¿Qué debes hacer como mujer? ¿Qué deben de hacer como hijos? Como padres. ¿Por Claro. qué? Porque la instrucción de la vida, ¿no? Y es Deja muy de clara la leerla, Biblia. Y es muy clara la Biblia en esos sentidos. pero será tan clara o seremos tan necios de no leer y de no acatar las órdenes. Porque compras un televisor y te dicen en el televisor, en el manual, no conecte este televisor a corrientes mayores, a no sé qué. Tantos voltajes. Ujú. ¿Cuántos leen esa frase? Ahí está el enchufe, ahí es. Ya. Nadie quiere leer el manual, nadie quiere leer el manual de lo que compra, nadie quiere leer el manual de lo que es. La gente dice, hoy en la actualidad, dicen los padres, es que no sabemos ser padres. Sí, la Biblia lo dice. No quiere leer la Biblia es otra cosa. Y si das un consejo bíblico para ser padres y tú no tienes experiencia, o tú no has pasado por eso, porque no has pasado por eso, no puedes hablar. Yo no he pasado eso, pero el Padre Celestial lo sabe. Sí, o Y sea, ahí está la palabra. tal vez no tengo ahorita la dicha de expresar esa emoción de ser padre, pero que sepa lo que dice la Biblia de un padre, de una paternidad, porque no estamos hablando de paternidad física, también espiritual. Sí. O sea, la paternidad espiritual es mucho más importante que la física, porque un padre, como yo, que soy padre, si yo sé amar a mis hijos espiritualmente, como la Biblia lo dice, de la manera espiritual, o sea, que yo sea su ayuda en espiritual, pues voy a ser su ayuda física, porque si siendo un mal padre, le sé dar buenas cosas a mis hijos, Más el que es un buen padre. que me está inyectando. Ujú. Me está inyectando de qué? De su paternidad. Pero yo no sabía ser padre, Raúl te iba a decir. Roberto. Roberto, yo no sabía ser padre y creo que aún estoy en el proceso de ese aprendizaje porque pues para toda la vida. Exacto. Vas descubriendo muchas cosas, pero yo no podía saber la paternidad hasta que no descubrí a mi padre. Y yo no sabía la función o el rol de un esposo hasta que ves cómo Cristo ama a la iglesia. Como el esposo que es. Ajá, como el esposo que es. Date cuenta, o sea, Sí, sí, sí. wow. Yo no sabía lo que es ser hijo hasta que descubrí que Jesús fue un buen hijo. Exacto. Oye, es que Jesús fue hijo. Claro. Y fue obediente. Obediente hasta la Y cruz. no te estoy hablando de hijo espiritual, sino también físico. Físico. Que de repente quiso hacer algo mal y que no lo regañaron.
Oye, no te pases, Jesús, le dijo José y María, ¿no? Y es que yo tengo celos. Sí, está bien, pero usted tienes padres aquí también. Y tienes que ser obediente. Tienes que sujetarte. Entonces, esa parte nos enseña que los hijos adolescentes se quieren como que acá. No que Jesús fue rebelde, Ujú. pero yo creo que sí dejó esa impresión para que dé cuenta que Claro. hay que someterse, hay que estar bajo la autoridad. Entonces, Jesús era Dios, pero sus padres terrenales estaban por encima de él, pero no su padre espiritual. Ujú. Entonces, bueno, Es un tema son temas que vamos a sacar y nunca vamos a acabar nunca, pero no, ¿no? no siempre. Bueno, vamos a concluir esta entrevista, esta plática muy amena. Me llenó mucho de bendición. Espero que lo estén viendo también sean bendecidos con esto que hemos podido compartir. Tuvimos unas fallas técnicas al final de la imagen, solamente están escuchando y vamos a poner una imagen donde está el pastor Julio sonriendo bien hermosamente. Entonces, nos despedimos. Si pueden suscribirse, darle like, compartir. Si esto fue de bendición para ti, hazlo. Y si no, pues escríbenos en qué podemos mejorar. Dios les bendiga. Gracias, pastor. No, muchas gracias, Roberto. Fue un placer estar aquí con ustedes y recordemos algo como iglesias, no hay que dejarnos llevar por las apariencias, Exacto. sino por las convicciones que hay en Cristo Jesús, Y escudriñar su palabra, sobre todo. sobre todo. Bueno, Métase a estudiar, hermanos. El Instituto Bíblico de UTSEM está abierto para que cada uno aprenda. eso. Haciendo publicidad, claro que Ah, es muy sí. importante. Aquí estamos para apoyarlos. Entonces, nos despedimos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.